año consecutivo que realizamos junto con el Hospital Sant Jan de Déu y el grupo Kids Barcelona esta formación para estudiantes de bachiller para explicaros qué ocurre en este largo camino desde que se empieza a investigar en una molécula y hasta que el fármaco llega a ser suministrado a los pacientes. Esta es una actividad que para nosotros como Farmaindustria, que es la patronal de la industria farmacéutica innovadora, es muy importante desde el punto de vista de acercar a la sociedad el valor de la investigación biomédica. Seguro que muchos de vosotros habéis visto en los últimos meses las noticias, comenzando con el desarrollo de la vacuna, la fase 1, la fase 2, la fase 3. Hoy vamos a explicaros en qué consiste este camino y, como digo, es una actividad que con el Hospital Sant Jan de Déu comenzamos hace 6 años y una actividad de la que nos encontramos gratamente satisfechos. Así que daros la bienvenida y paso la palabra a Begoña del Hospital Sant Jan de Déu. Gracias. Muchas gracias, Amelia. Muy buenos días a todos. En nombre del Hospital de Sant Joan de Déu y específicamente del área de participación del paciente en investigación, daros las gracias por acompañarnos esta mañana. Para nosotros es un grato placer no dar continuidad, a pesar de las circunstancias, en este caso en formato virtual, a esta actividad que, como comentaba Amelia, empezamos hace 6 años, porque es una excelente ocasión de acercar, ¿no?, la investigación que se hace en los hospitales, que normalmente pues, la sociedad, la imagen que tiene es que se investiga en centros de investigación, pero es que los hospitales en nuestro país, muchos de ellos somos centros de investigación y creemos, ¿no?, que forma parte de nuestro compromiso social poderos explicar a todos, ¿no?, el arduo y largo trabajo que hay detrás de la investigación de cualquier medicamento, en nuestro caso en pediatría. Y la pediatría es muy diferente de la investigación que se hace en adultos y de ahí también, ¿no?, la necesidad de generar, ¿no?, cultura en la población joven, ¿no?, que hoy nos acompañáis, para que entendáis lo importante que es investigar en estas enfermedades, que muchas de ellas solo afectan a niños o a jóvenes. Específicamente este año vamos a centrarnos, ya sabéis que cada año siempre hay un tema, vamos a centrarnos en las enfermedades neurológicas, la gran mayoría de ellas son enfermedades poco frecuentes y lo vamos a intentar hacer como lo hacemos siempre, de la forma más amena y fácil, porque la ciencia, ¿no?, a veces tiene un lenguaje que es sofisticado. En ese sentido, sí que os diremos que al final de cada una de las intervenciones, si hubiera alguna pregunta, porque queréis, ¿no?, conocer más de algún tema o alguna cuestión no hubiera quedado clara, que la anotéis en el chat. ¿Vale? Estamos grabando la sesión porque hay algún centro que no podía conectarse hoy, por tanto, no os pedimos que abráis cámaras por temas de imagen, pero sí que podéis hacer uso del chat o del micrófono si hubiera alguna pregunta en concreto. Nada, desearos que sea de interés esta jornada y yo luego volveré a hablar de nuevo de la labor que hacemos en el hospital al final de la sesión o si es necesario en algún otro momento. Cedo la palabra a Amelia, que ya se ha presentado, y yo simplemente decir que lo que ahora os va a explicar a Amelia, esperemos, ¿no?, que os ayude a entender un poco más todo lo que comentaba, ¿no?, que estamos escuchando en los medios, ¿no?, de lo que es un ensayo clínico, las fases que conlleva y también, ¿no?, poner en valor la situación en la que vivimos ahora, que es de suerte y de excepcionalidad, que hemos tenido, ¿no?, un nuevo tratamiento, una vacuna, en un tiempo muy cortito. Esto es excepcional en ciencia y yo creo que tenemos, ¿no?, que estar agradecidos de la ciencia y de la rapidez con la que ha llegado la vacuna al país y también a la población pediátrica. Sin más preámbulo, Amelia, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Begoña, y muchas gracias también por la introducción que hacía, ¿no? Efectivamente, la situación de excepcionalidad que estamos viviendo es muy importante porque vamos a ver lo largo y complejo de este mundo de la I+D de un nuevo medicamento bueno, y cómo a través de la colaboración hemos podido, ¿no?, precisamente conseguir poner nuevas vacunas y nuevos tratamientos para una nueva enfermedad que van a llegar muy pronto. Yo os voy a explicar qué sucede en la I+D de un nuevo medicamento hasta que este llega a la farmacia y lo puede adquirir un paciente. Para nosotros es fundamental este programa que denominamos Acercar la ciencia a las escuelas. Aquí tenéis una foto precisamente del auditorio del Hospital Sant Jan de Déu cuando estas sesiones eran presenciales, que era muy interesante porque también nos permitía un debate con vosotros, bueno, pues enriquecedor. Todos estamos viviendo una situación diferente, pero no por ello dejamos de poner en marcha este programa por el interés
que para nosotros también, como Asociación de la Industria Farmacéutica Innovadora establecida en España, tiene para acercaros y explicaros. Estos talleres nosotros lo hacemos en 3 comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía. Este año con Sant Joan de Déu tiene un formato de Webex y se realiza en el día de hoy. En Madrid vamos a hacer un sistema híbrido entre presencial y telemático. Será en la Fundación Jiménez Díaz el 15 de diciembre y con la gente de Málaga lo estamos organizando para que pueda ser presencial en enero. Pero como os digo, se han formado en estos 6 años pues más de 1.500 alumnos a los que hemos explicado el valor de la investigación. ¿Y en qué consiste la I+D de un nuevo medicamento? Bien, yo siempre digo que hacer un nuevo medicamento es como subir un puerto de montaña, ¿no? Si alguno de vosotros sois montañeros o esquiadores, pues esas largas carreteras donde a veces uno incluso se marea, es un proceso muy largo, es muy complejo y es muy costoso, porque vamos a hablar de 10, 12 años, vamos a hablar de que solo una de las 10.000 moléculas que entran en esta carrera por llegar a meta va a ser la que triunfe y costoso porque van a ser miles de millones de euros, ¿no? Como os decía, es muy largo. Primero lo que tenemos puede ser un antígeno para el caso de las vacunas, puede ser un producto de síntesis química, esas pastillas, ¿no? Pues un poco la visión que uno tiene de un fármaco, pero puede ser un producto biológico. Estas nuevas terapias génicas, estas CAR-T, estas terapias que están llegando, precisamente serían aquí los 3 tipos de productos que van a empezar a hacer, bueno, que van a meterse en este largo camino. Tenemos la fase de investigación, la fase de desarrollo y luego hablaremos de la farmacovigilancia. La investigación es cuando empieza en ese laboratorio que decía Begoña, que también en los hospitales se hace investigación y mucha y muy buena. Y además en los hospitales, como los médicos tienen enfrente a un paciente al que tienen que darle una respuesta a una necesidad médica no cubierta, pues tienen que buscar esa solución. Y a veces son soluciones que sin duda alguna dan esa respuesta tan necesaria. Pues entran en esa fase de la más inicial del proceso de I+D entre 5.000 y 10.000 compuestos. Imaginaros 5.000 o 10.000 corredores de una maratón con ese dorsal, para que luego solo uno llegue finalmente a comercializarse. Porque veremos que en estas fases de investigación, que vamos a hablar luego de la diana, etcétera, cuando pasan a los ensayos clínicos, que es la primera vez que el fármaco se testa en humano, la fase 1 es la fase de seguridad, ¿vale? Se testa en humanos y aquí pueden ser o voluntarios sanos, como en el caso de las vacunas de COVID, o pueden ser personas enfermas, como en el caso de nuevos tratamientos para el cáncer, ¿no? Aquí en fase 1 testo la seguridad y son muy pocos pacientes y en unas unidades específicas, que en nuestro país hay más de 38 unidades de fase 1 para llevar a cabo este desarrollo. En fase 2 lo que tengo es, y voy a testar seguridad y eficacia del fármaco, ya lo hago, pues en fase 1 lo hacía con decenas de personas y en fase 2 con cientos de personas, y en fase 3 mido eficacia, seguridad, dosis en miles de personas, ¿vale? Y cuando ha funcionado estas fases de los ensayos, que ya veis que normalmente son 6-7 años, luego os explicaré qué ha pasado en COVID para poder hacer esto en tan poco tiempo. Bueno, pues cuando tenemos los datos de los ensayos de fase 1, fase 2 y fase 3 que han ido bien en los ensayos clínicos, se presenta un dossier a la Agencia del Medicamento y se va a comercializar, se va a producir. Como veis, esto es todo secuencial y no se hace nada en paralelo, excepto en COVID, como vamos a explicar. Y luego hay una fase muy importante que es la fase de farmacovigilancia. Eso quiere decir que desde que el fármaco llega al mercado, el fármaco se va a estar vigilando 24/7, es decir, durante toda la vida del fármaco, por si en algún momento hay alguna reacción adversa y hay que retirar ese fármaco del mercado. Si os leéis los prospectos de los medicamentos, veréis que aparece un número de teléfono y dice a dónde hay que comunicar o lo que hay que hacer, o puede ir a su centro hospitalario si hubiera una reacción adversa en el ámbito de haber pues, tomado un medicamento. Muchos de vosotros sabéis que el fichaje más caro de la historia es precisamente Neymar con el Paris Saint-Germain, ¿no? 222 millones de euros, que es una cifra astronómica, ¿no?
no me podéis contestar, pero mi pregunta es si se puede hacer un medicamento con 222 millones de euros, ¿no? Pues lamentablemente no se puede hacer un medicamento con 222 millones de euros. Si contáis, tenemos 11 veces la foto de Neymar. ¿Por qué tenemos 11 veces? Porque habría que multiplicar 220 por 11 para poder poner un fármaco en el mercado, porque cada vez son fármacos más complejos, se utiliza la biotecnología y hablamos de 2.425 millones de euros como mínimo para poner un fármaco en el mercado. Y esto coincide en un momento de revolución científica con el uso de las ómicas, la genómica, la proteómica, el uso del desarrollo de técnicas de digitalización y fármacos mucho más dirigidos a grupos de población más reducidos. Y aquí, por ejemplo, es muy interesante en el ámbito de la oncología que conozcáis antes todos los pacientes que tenían un cáncer de mama se les trataba con el mismo tratamiento, pero ahora puede suceder que un paciente que tenga un cáncer de pulmón y una paciente que tenga un cáncer de mama se traten con el mismo, se les dé el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones genómicas o las mismas mutaciones y se van haciendo, los fármacos son cada vez más personalizados, más adaptados a grupos de poblaciones más pequeños. Y eso también hace que en los ensayos clínicos haya que buscar esos grupos de población más pequeños. En el mundo, a día de hoy, se están investigando más de 8.000 medicamentos. El área en la que más investigación hay es el cáncer, seguido de la inmunología, seguido de la neurología, precisamente un área de la que hoy os va a hablar la doctora Serrano y que es muy interesante porque es un área que necesita respuestas a algunas enfermedades como el Alzheimer, otras enfermedades como los cuerpos de Lewy, enfermedades neurodegenerativas que requieren esta, bueno, pues precisamente respuesta por parte de la industria. Cada vez más la investigación es colaborativa, no solo, y lo hemos visto durante la COVID, no solo el desarrollo lo hace un grupo de investigación, sino se necesita esa colaboración entre lo público y lo privado para poner un fármaco en el mercado. Aquí tenéis el número de los 8.000 medicamentos en investigación. El año 2020 ha sido un buen año y la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, ha dado luz verde a 39 medicamentos y la FDA, que es la americana, a 53. ¿no? Después del año 2018, que se aprobaron 59, pues 2020 ha sido uno de los mejores años. Pero para que veáis que de 8.000, las autorizaciones que llegan son decenas, porque es muy complejo todo lo que lo que supone este camino, ¿no? ¿Y qué ocurre en Alzheimer? Pues una de las patologías, por traeros un ejemplo de lo que hoy vamos a hablar, el Alzheimer, que seguro que todos conocéis personas o tenéis en vuestro entorno abuelos, abuelas que tengan este tipo de patología, es una de las áreas dentro de la neurología que más investigación hay. Tenemos más de 136 ensayos en marcha, precisamente tenemos 27 en fase 1, 65 en fase 2 y 29 en fase 3. El 80% de ellos va dirigido a modificar la enfermedad, otro porcentaje, el 10%, a síntomas neuropsiquiátricos y conductuales y el 10% a la mejora cognitiva. Por lo tanto, poner un fármaco en un mercado es un proceso muy complejo, muy largo y muy costoso, pero es muy exigente porque hay es una normativa, todo el proceso de la I+D de un nuevo fármaco está muy regulado porque al final estamos testando, es la primera vez que el fármaco se va a dar a humanos y por lo tanto tiene que ser un proceso muy regulado, muy exigente y cumplir por parte de las compañías y de los propios investigadores con las normas de buena práctica clínica. Pero tenéis que ver esto como algo colaborativo, de colaboración público-privado. Ni solo lo público ni solo lo privado podrán poner un fármaco en el mercado. Se tiene que generar conocimiento y en los últimos, casi 18 o 20 meses que llevamos de pandemia, yo creo que en los próximos años se estudiará en las facultades de medicina, ¿no? Toda la generación de conocimiento y todo lo que hemos avanzado en I+D biomédica. Y estamos en un contexto de investigación internacional y global. Si os fijáis, y vamos a hablar de la primera fase de investigación, esta fase de descubrimiento de la entidad molecular, primero tengo que conocer en profundidad la enfermedad, hay que identificar una diana específica, es decir, el origen de la enfermedad, y contra esa diana es donde voy a tirar el dardo. Esto es como, para los que os guste jugar a las dianas y los dardos, esto es la diana, sería el dardo que vais a echar para ver un poco
cómo se puede acertar. Y en este ámbito es importante investigar con animales. Esta investigación con animales no se hace de cualquier manera. También hay una regulación y una ética que exige reducir el uso de los animales, reemplazarlo por modelos informáticos cuando sea posible. Pero es verdad que es necesario testar muchos fármacos en los animales, por ejemplo, en ratas, en ratones, en cerdos. Uno de los problemas que hubo en España con la vacuna de COVID fue que cuando hubo que pasar de estas fases más preclínicas a la investigación con animales, no había macacos en el contexto internacional de la investigación porque había tanta demanda para testar las vacunas para los humanos, pero previamente era necesario el paso en macacos, que faltaban macacos en un contexto internacional. O sea que necesario. ¿Qué ocurre cuando finaliza la investigación en animales? Vamos a empezar a realizar la investigación en humanos, esa fase 1, esa fase 2 y esa fase 3 de la que yo os hablaba anteriormente. Y aquí es fundamental tener la autorización de las agencias reguladoras, ¿no? ¿Que quiénes son? En España es la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, en Europa es la Agencia del Medicamento, que está en Ámsterdam, estaba en Londres y consecuencia del Brexit se trasladó a Ámsterdam, y en Estados Unidos es la FDA. Y necesitamos esa autorización para comenzar las fases de ensayos clínicos en humanos. Es muy importante que cuando leáis noticias en la prensa, ahora con estas sesiones que estamos viendo, tengáis claro en qué fase de la investigación estamos. ¿Por qué? Esta es una noticia del 15 de noviembre de este año. Dice: esperanza para el Alzheimer. La vacuna da resultados en ratones. Que la vacuna dé resultados en ratones quiere decir que queda un largo camino hasta que esa vacuna sea posible que se pueda suministrar a pacientes con Alzheimer. Quiere decir que ha dado resultados positivos en esas primeras fases de la investigación, pero nos queda la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Entonces, a veces, lo digo porque uno a veces lee noticias cuando además hay enfermedades, por ejemplo, raras, ¿no? que hay demanda de tratamientos en algunas ocasiones, la necesidad de ver en contexto y ver en qué fase de la investigación se encuentra. Por lo tanto, una vez de que tenemos la investigación en animales que sí ha funcionado, es cuando vamos a poner en marcha los ensayos clínicos en los humanos y vamos a testar la seguridad del fármaco, la eficacia del fármaco, también la dosis. Ojo, porque también se da placebo. Por ejemplo, en el caso de las vacunas de COVID, hubo un grupo al que se le dio la vacuna, pero hubo un grupo de voluntarios a los que se suministró placebo. Por ejemplo, cuando se hace un ensayo de oncología, hay un grupo al que se le da el fármaco innovador nuevo y al otro grupo no se le da placebo, sino que se le da el tratamiento estándar que se le hubiera dado si no hubiera habido el fármaco nuevo en investigación. Lo digo porque esto es importante que lo tengáis también en cuenta. ¿Y cómo se pone en marcha un ensayo clínico en nuestro país? Bueno, nuestro país tiene una legislación pionera en Europa y requiere por parte de un promotor, que puede ser industria farmacéutica, el 80% de los ensayos clínicos que se ponen en marcha en España provienen de la industria farmacéutica, y hace una solicitud de ensayo para que sea la agencia española y un único comité de ética. Los comités de ética son los que velan por los derechos de los pacientes que participan en un ensayo y son los que tienen que controlar cómo es ese consentimiento informado que va a firmar el paciente y otra serie de elementos que garantizan los derechos de los participantes. Y además el ensayo se realiza en un hospital, como es el Sant Joan de Déu, otros hospitales de nuestro país. Siempre hay un investigador principal y se pone en marcha con pacientes o con voluntarios sanos, dependiendo del fármaco de la vacuna que estemos testando. Aquí tenéis la regulación y no quiero simplemente que sepáis que en Europa el reglamento más novedoso que tenemos es del año 2014, pero nuestro país fue el primero en Europa en implementarlo y eso ha hecho que España sea el primer país de Europa en investigación clínica y esté entre los 3 mejores del mundo para realizar ensayos clínicos. La plena aplicación de este reglamento europeo será el 31 de enero del 2022 y estamos ya trabajando en la industria farmacéutica porque va a haber una única solicitud en Europa para poner en marcha un ensayo clínico. Va a ayudar a simplificar el procedimiento.
Por lo tanto, hay que hacer investigación clínica porque genera conocimiento y la investigación clínica forma parte de la asistencia sanitaria. Yo siempre digo que lo mejor que le puede pasar a un paciente cuando tiene una enfermedad grave es que el médico que le da asistencia sea un médico investigador, porque ese médico le puede ofrecer la participación en un ensayo clínico cuando muchas veces no hay una alternativa terapéutica. Muchos pacientes que participan en un ensayo clínico, por ejemplo, en el área de oncología, es porque no hay tratamientos alternativos y lo que puede haber es que ese ensayo clínico sea la única alternativa terapéutica. Por lo tanto, es muy interesante desde el punto de vista de los pacientes tener acceso a medicamentos innovadores, participar en investigación clínica, también para los investigadores, que les da prestigio y reconocimiento, también para los hospitales. Estamos en un modelo, ¿no?, de hospital innovador, hospital de investigación, y para las propias compañías farmacéuticas que están muy comprometidas con la investigación clínica en nuestro país, que, como os decía, para muchas compañías farmacéuticas, después de Estados Unidos, España es el primer país para traer investigación. Y esto hace que, si os fijáis en la última encuesta del año 2019, que tenemos datos, la industria farmacéutica establecida en España invirtió 1.200 millones de euros. Y de esos 1.200 millones de euros, el 60% es lo que se invierte en ensayos clínicos, que es dinero también lo que nosotros se hace en colaboración con hospitales, con investigadores, con la academia, y enriquece todo el ecosistema de la investigación biomédica. ¿Y qué ha pasado en los ensayos clínicos de COVID? ¿Qué posición ha ocupado España? España ha sido el cuarto país del mundo y el primero de Europa en ensayos clínicos contra el coronavirus, tanto de vacunas como de tratamientos. Y esto ha sido algo excepcionalmente positivo para muchos pacientes y para todos nosotros a la hora de recibir la vacuna. ¿Y esto por qué ha sido posible? Porque habíamos trabajado previamente, porque teníamos un ecosistema establecido y porque España había estado trabajando para estar entre los mejores países para hacer investigación clínica, y las compañías farmacéuticas han trabajado para que, cuando en sus casas centrales han puesto en marcha estos ensayos, España haya podido participar con investigadores principales, con hospitales y, por supuesto, con pacientes. Pero es que además la investigación clínica en nuestro país no se ha parado por tener que hacer ensayos clínicos de COVID. Se han seguido poniendo en marcha ensayos clínicos en otras áreas terapéuticas. Aquí tenéis como el año pasado solo en cáncer se pusieron en marcha más de 350 ensayos clínicos, en sistema nervioso central 77, y este año, también en lo que llevamos de año hasta el 1 de noviembre, que son datos que os he extraído para compartir hoy con vosotros, vamos a superar esos 350 ensayos de cáncer, seguido del sistema nervioso, y solo en COVID, entre el año 20 y el año 21, se han puesto en marcha más de 200 ensayos entre vacunas y tratamientos. Y aquí tenéis, y si quería dedicar unos minutos a explicaros qué ha pasado en la vacuna de COVID. ¿Cómo es posible, si necesitamos 10, 12 años para poner un fármaco, una vacuna en el mercado, para el caso de la COVID lo hayamos podido hacer en menos, entre 12 y 18 meses? Mira, aquí os traigo un ejemplo que era hasta que surgió la COVID, la vacuna más rápida que se había probado en un contexto internacional había sido la vacuna de ébola en 5 años. Y en cambio, como os decía, para la COVID han sido entre 12 y 18 meses. Lo primero que ha ocurrido es que ha sido una pandemia mundial. Además, ha habido una colaboración internacional público-privada. Y además ha ocurrido que los procesos han ido en paralelo. Hemos visto, cuando os he explicado, que hacíamos la investigación preclínica, hacíamos la fase 1, cuando teníamos los datos de fase 1 pasábamos a fase 2, Aquí no ha habido tiempo y hemos tenido que estar haciendo fases en paralelo y no secuenciales. Y además se ha estado produciendo desde el minuto que comenzaban las investigaciones por parte de las compañías a riesgo y a producción, que ha sido otro de los grandes retos, ¿no? El suministrar las vacunas a gran escala. El hacer estos procesos paralelos, trabajando con las agencias reguladoras en una flexibilidad regulatoria, en estos rolling review, que es estar revisando datos cada 15 días de los ensayos clínicos. Y esto ya se había hecho anteriormente, no se ha ensayado para COVID, sino que este procedimiento la EMA lo tenía establecido
para otros medicamentos que se habían aprobado y que no se han retirado. O sea que esto es importante. Importante también la producción a riesgo que han realizado las compañías farmacéuticas, 310 acuerdos de colaboración entre desarrolladores de vacunas y compañías con capacidad para participar en la producción. No había tantas compañías con capacidad y se han tenido que generar en todos estos meses esta posibilidad. La seguridad, quiero deciros que ha estado por encima de la velocidad y el beneficio ha tenido que ser mayor que el riesgo. El tema es que todavía hay vacunas en investigación para COVID y que serán vacunas que probablemente, y algunas están en ensayos clínicos, igual algunas de ellas no ven la luz porque es muy difícil, ¿no?, superar ese umbral que tienen algunas de las 4 vacunas ahora mismo autorizadas por la EMA con unos altos porcentajes. Hablamos de efectividad de un 90, de un 95, de un 97. Yo recuerdo los primeros meses cuando se decía, bueno, si las vacunas de COVID tienen un beneficio, ¿no?, alrededor, o un porcentaje de curar en el 60-65 será un hito. Pero es que la gran noticia fue cuando el año pasado los primeros datos apuntaban, y como así se está demostrando, en un 95, un 97% de efectividad. Entonces, haber logrado vacunas contra la COVID en un año y disponer ya de dosis para vacunar al 80% de la población mundial, creo que son 2 historias de éxito de todos los que nos dedicamos a la I+D biofarmacéutica. Y de verdad que reducir los plazos de la I+D significa haber acelerado los plazos de desarrollo, la fabricación, la autorización de comercializar, sin cuestionar en ningún caso ni la seguridad ni la eficacia de la vacuna, ¿no?, que son requisitos fundamentales para llegar a mercado. Quería hablaros de una herramienta que tiene la Agencia Española del Medicamento, que es el REC, es el registro español de estudios clínicos, donde os puede ayudar a buscar qué ensayos están en curso para cualquier área terapéutica. Aquí aparecen unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión que será vuestro médico, el investigador principal, que diga si vosotros podéis entrar o no a participar en este ensayo clínico. Y además os dejo unos enlaces a vídeos de YouTube sobre lo que es un ensayo clínico en vacunas, quizá porque os puede ayudar. Esto es un poco la reflexión que yo quería hoy compartir con vosotros y si queréis tenemos un par de minutos por si ha quedado alguna duda y si queréis utilizar el chat para plantear cualquier cuestión al respecto. Muchas gracias, Amelia. Vamos a ver si nos llega alguna pregunta de los colegios que están conectados. Si no, se pueden hacer en el transcurso de la sesión. Yo espero que haya quedado, ¿no?, muy claro lo que decíamos al principio, lo costoso que es en cuanto a recursos y tiempo hacer un ensayo clínico y lo importante, ¿no?, que es de las personas, ¿no?, que voluntariamente deciden participar en un ensayo, sean pacientes con una enfermedad o personas sanas, porque puede haber mucha ciencia, pero sin personas voluntarias, evidentemente, es imposible que haya ensayos clínicos. En cualquier caso, si hay más preguntas, las recogemos después. Y si os parece, seguimos con la agenda. Estupendo, Begoña. Yo voy a estar aquí toda la mañana, o sea que encantada. Vamos a escuchar a la doctora Serrano. Gracias. Muchísimas gracias. Veo que tenemos ya aquí a la doctora Serrano. Para mí es un placer presentarla. Yo diría muchas cosas de ti, Merche, aparte de que eres neuropediatra del Hospital de Sant Joan de Déu, pero yo creo que hay una cosa que te define muchísimo, que es lo que ahora precisamente comentaba, ¿no?, la parte humana de la medicina, que en Sant Joan de Déu yo creo que es un modelo, ¿no?, de atención que tenemos, esa, ¿no?, parte de valores humanos, de proximidad a los pacientes y a las familias. En nuestro hospital, ¿no?, atendemos enfermedades muy complejas en muchos casos, ¿no?, desde que los niños nacen y les acompañamos hasta que son adultos, ¿no? Entonces, eres una persona con un currículum excepcional, pero aparte de eso eres una persona con una gran humanidad, que yo creo que eso pesa o vale mucho más que todos los títulos del currículum. Y todo eso es lo que os puedo decir. Deciros además que es una gran divulgadora, explica muy bien. Y hoy le hemos puesto un reto, que es explicar, ¿no?, a chicos y chicas de bachillerato, seguramente muchos de vosotros científicos, cómo se investiga a nivel de fármacos y de futuros tratamientos en enfermedades neurológicas, ¿vale? Enfermedades que afectan principalmente al cerebro, algo que es todavía, ¿no?, posiblemente aún desconocido porque nos faltan muchas facetas por aprender.
No te robo más tiempo y deseo que la charla sea de interés para los chicos y esperamos muchas preguntas y si no, yo sé que Merche las hará en algún momento. Gracias. Muchas gracias, Bego. Es un placer estar aquí. Lo que me da mucha pena es no ver, ¿verdad?, la audiencia, porque realmente podía ser una charla muy, muy interactiva y espero que así sea igualmente, ¿vale? Que podáis poner vuestros comentarios, vuestras preguntas en el chat. Yo voy a pasar a compartir. Ahí veis bien, ¿verdad? Mi presentación. La vamos a poner en modo compartir. ¿Sí? ¿Me confirmáis que la veis? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Pues mirad, la charla va a ser un poco caótica, si queréis, un poco ecléctica, porque realmente no hay forma de abordar de forma exhaustiva en 45 minutos esto, ¿verdad? Pero bueno, sí que quiero que os quedéis con algunas ideas. Y mirad, yo la primera idea que os quiero presentar es cómo he llegado yo a estar aquí, un poco porque sé que entre vosotros seguramente hay alguien que se va a dedicar al ámbito sanitario, a la medicina, y un poco explicaros cuál es el camino, que es un camino realmente largo, pero igualmente apasionante y estupendo. Mirad, yo soy de Alicante, de la Vila Lloyosa, del pueblo del chocolate valor, y me formé en la Facultad de Medicina de Alicante, que es una facultad pequeñita. Luego, como ya sabéis, después de los 6 años uno tiene que pasar el MIR, que muchas veces es un periodo en el que no haces otra cosa más que estar encerrado estudiando durante muchos meses, a veces casi un año. Y después hice la especialidad de pediatría en La Paz, en Madrid, y a la vez empecé a hacer los cursos de doctorado en la Autónoma de Madrid. Cuando acabé la residencia, que son 4 años en el caso de pediatría, normalmente el último año ya te dedicas a algo en concreto. En mi caso, yo en La Paz estuve haciendo neonatología y así fue como llegué al Hospital Sant Joan de Déu, haciendo neonatología, pero sobre todo en la parte de neuroneonatología, o sea, cuidar el cerebro de los más pequeños, ¿no? Estos pequeños que nacen prematuros y demás. Y ahí aproveché también para hacer la tesis aquí en la Universidad de Barcelona. Después de esto, la vida da muchas vueltas y yo estuve durante unos años haciendo investigación en CiberAir. CiberAir es el centro de investigación en red en enfermedades raras, lo cual me permitió hacer una faceta también que a mí siempre me había gustado, que era la parte de genética, la parte de secuenciación, de pipeta, de laboratorio, de sentarme en la pollata y entender qué es lo que hacen los compañeros que no están viendo pacientes, ¿no? Y cuáles son también sus limitaciones. Y esto también me dio mucha información. Y volví de nuevo a la parte clínica, pues haciendo diversos másteres, de los cuales el que me ha llevado un poco ahora mismo a donde estoy es el máster de neuropediatría, también de la Universidad de Barcelona, y que es donde estoy ahora, ¿no? Pues ahora mismo soy neuropediatra, llevo la parte de asistencia a discapacidad intelectual de base genética, que muchas veces lo vais a conocer como los síndromes genéticos con discapacidad, y sigo colaborando con CiberAir, que es esa red de investigación, pero aportando esa parte clínica, ¿no? El laboratorio ya lo he dejado. Entonces, cuando uno acaba de explicar esto y se pregunta qué hace un médico, pues realmente os habéis dado cuenta que lo que hace un médico es estudiar y no dejar de estudiar. Y ese tiene que ser el compromiso del que quiera hacer medicina. Los médicos no podemos garantizar curar al 100%, no podemos garantizar un resultado, pero lo que sí que deberíamos poder garantizar es poner todos los medios y todo el estudio que está a nuestro alcance para siempre ofrecer al paciente el máximo nivel de expertez y el máximo nivel de competencias, ¿no?, en el hospital. Si nos vamos también a qué hace un médico en la parte más filosófica, un médico cura siempre que puede, mejora la calidad de vida de los pacientes siempre en la medida de lo posible. Y hay otra cosa que también hacía referencia a Bego, que es muy interesante, que es que un médico siempre tiene que cuidar y acompañar. O sea, incluso en la peor de las circunstancias siempre podemos estar al lado, siempre podemos aliviar y siempre podemos acompañar. Eso es una situación que en neurología y en neurología pediátrica muchas veces nos tenemos que conformar con hacer eso, que no es poco, pero no nos tenemos que dejar llevar por la frustración de no poder curar siempre, porque a lo mejor no podemos curar hoy, pero podemos curar dentro de unos meses. Y entre tanto tenemos que cuidar y tenemos que acompañar muy bien. Y si nos ponemos en las funciones de un médico dentro de un hospital o dentro del sistema que tenemos, las funciones del médico son 3. Son la asistencia, son la docencia, es decir, enseñar a los demás qué es lo que hacemos, enseñar lo que vamos aprendiendo, y es la investigación, que es esa parte tan importante y que en esta charla seguramente es la más relevante. Lamentablemente en estos días pues estamos haciendo asistencia y asistencia y asistencia porque realmente estamos en un momento complicado, ¿verdad? Pero creo que no se debe olvidar que los médicos también tenemos que formar a los demás y que tenemos que investigar con lo que vamos aprendiendo. Si nos vamos a la definición de qué es la medicina, pues la medicina, cuando uno lo busca en la RAE o en cualquier diccionario,
te dice que es una ciencia, pero también te dice que es un arte, ¿no? El arte tiene que ver con esa parte de artesanía, de que hay una persona que la aplica. Y si hay una persona que la aplica, pues hay gente que tiene más facilidad y gente que tiene menos, pero es algo que se puede trabajar, ¿no? Como los artesanos, ¿os acordáis, no? De cuando se iban formando, iban pasando sus diferentes etapas en los talleres, pues nosotros igual vamos aprendiendo. No atendemos igual el primer día que salimos del MIR, ¿verdad? Que cuando llevamos 10 años comunicando lo mismo y aprendiendo un poco cómo reaccionan las familias. O sea que es una ciencia, pero es una parte también de arte. Y si hablamos ahora, aunque es un concepto un poco antiguo ya de hace unos años, lo que hacemos es medicina 4P. ¿4P qué significa? Pues que es una medicina personalizada, que tenemos que dedicar un esfuerzo en personalizar los recursos que tenemos, la información que tenemos, los tratamientos que tenemos al paciente que tenemos delante. Y esto, por ejemplo, en gente muy mayor que lleva muchas medicaciones es muy importante porque van a tener muchas interacciones, pero en pequeños también es igual de importante el ver qué características tiene y qué fármaco puede influir en que vaya mejor o peor de otras de sus características. O sea, que tiene que ser una medicina personalizada. Es una medicina que, si veis en la definición, pone el concepto curar. Curar es un concepto reactivo, es decir, yo me espero a que aparezca la enfermedad y luego hago lo que tenga que hacer. Pues no, ahora mismo el concepto que tenemos de la medicina es un concepto preventivo, es decir, voy a cuidar a mi población, voy a cuidarla con buenos hábitos para que esta población tenga menos enfermedades o de tenerlas sean menos complicadas. Y esto pasa igual también en la infancia. Tenemos que prevenir o tenemos que diagnosticar de forma precoz para estos niños que tienen algunos rasgos o problemas de desarrollo, enseguida intervenir porque sabemos que el cerebro es plástico y que si nosotros intervenimos de forma precoz, ese cerebro seguramente va a tener una mejor funcionalidad y calidad de vida el día de mañana. Tenemos una medicina, la tercera P es de predictiva. Ojalá nos dieran una bola de cristal, no es así. Pero sí que es verdad que con la genética podemos saber mucho de las personas que tenemos delante para saber en riesgo de qué están en el futuro, ¿no? Si tienen algún polimorfismo, alguna mutación que nosotros podemos ayudar a prevenir que aparezca con esas posibilidades predictivas que nos da, por ejemplo, la genética. Y por último, y lo más importante, es una medicina participativa. Yo tengo que tomar decisiones asumiendo una corresponsabilidad con el paciente que tengo delante, porque los tratamientos son muy bonitos, poner tratamientos cada 6 horas, pero ¿qué persona que está trabajando puede tomarse la dosis cada 6 horas? ¿No se le va a olvidar alguna? Pues a lo mejor es preferible coger una dosis que se dé cada 12 horas, porque sé que a ese paciente le va a ir mejor, va a tener mejor adherencia y lo va a hacer mejor. O sea que tengo que contar con la otra persona para que todo vaya mejor para los dos, ¿vale? Y sentir sus sufrimientos y sus dificultades. A veces los médicos pensamos que lo que nosotros vemos en la consulta es lo más importante, pero a veces lo más importante es cómo eso altera su calidad de vida o cómo altera su armonía con la familia y no tanto a lo mejor el síntoma que puedo ver yo, que sea un temblor o que sea que va caminando más inestable. O sea que siempre tenemos que poner al paciente y sus prioridades en el centro y eso pasa por compartir, por hacer esa medicina participativa. Cuando pasamos a investigar, ¿vale? Esto sería más asistencial. Cuando pasamos a investigar, lo que hablamos es de método científico. Y esto yo sé que os suena, porque se da en la ESO, se da en bachillerato. Método científico, es decir, realizar actividades intelectuales y experimentales de una forma organizada. ¿Os acordáis? Observar, hacerse preguntas, generar una hipótesis, buscar respuestas, hacer una metodología, llegar a unos resultados y acabar interpretándolos, ¿vale? Esos son los pasos del método científico que vosotros seguramente conocéis. ¿Cuál es el fin? Aumentar los conocimientos. En nuestro caso, ¿cuál es el fin? Curar las enfermedades. O sea que tenemos que seguir ese mismo método científico y da lo mismo que lo hagamos con clínica o que lo hagamos con cosas de genética y de laboratorio. Hay que ser igualmente sistemático, exhaustivo y ordenado para llegar a un conocimiento realmente que sea contundente, ¿vale? Que siga el método científico, que como sabéis es lo que nos sirve realmente. Vale, pues ya sabemos qué hace un médico, qué es la medicina. ¿Qué es un neurólogo? Pues un neurólogo es el médico que se dedica al sistema nervioso. El sistema nervioso es tremendamente amplio. Os empezaré hablando, por ejemplo, del sistema nervioso central. Tenemos el cerebro, tenemos el cerebelo, que es esa parte que tenemos abajo en el occipital, y tenemos la médula espinal, que es la que comunica ese cerebro y cerebelo con todos los órganos efectores, ¿no? Con los músculos, con el sistema locomotor, ¿vale? La médula espinal que tenemos en el canal lumbar.
Si hay algo común en todo el sistema nervioso central y en general en todo el sistema nervioso, son las neuronas. Es esa célula peculiar que se llama neurona. Y si hay otra cosa, es que es tremendamente complejo y que seguramente es el órgano del que conocemos menos y que muchas veces lo conocemos cuando se lesiona. Y decimos, pues esta persona que ha tenido una lesión en la parte frontal, como ahora está desinhibido, pues en el frontal debe estar la inhibición. O si ha tenido un infarto occipital y resulta que ya no reconoce las caras, es porque ahí debe estar la interpretación de lo que vemos como caras, ¿vale? Cerebro, cerebelo, médula espinal, sistema nervioso se caracterizan porque hay un desarrollo que es muy complejo, que le llamamos migración neuronal, o sea, las neuronas se forman en una especie de tubo y tienen que colocarse durante toda la vida fetal, embrionaria, para tener una colocación correcta. El otro concepto que es muy importante es la comunicación. Las neuronas, esas células básicas, se tienen que comunicar. Eso es muy importante para que la información llegue desde el ojo hacia esa corteza occipital, por ejemplo. Y hay un nivel de señalización. Y esas señales, que son los neurotransmisores, los impulsos eléctricos, también los podemos estudiar y tiene que ser correcta, ¿vale? O sea que, como veis, es un entorno tremendamente complejo y, como os digo, muy desconocido. Además del sistema nervioso central, tenemos los nervios periféricos, son los que salen de la médula y llegan la información hacia los órganos efectores, o sea, hacia el músculo, por ejemplo, ¿no? El que hace que yo pueda mover la mano cuando me estoy explicando. El músculo en sí también es un órgano que tiene que ver con la neurología, porque al músculo es donde se liberan esas señales para que el músculo se contraiga o se relaje, y muchas enfermedades empiezan con manifestaciones musculares. Y luego también tenemos los trastornos oftalmológicos. En el fondo, el ojo, la retina sobre todo, son neuronas, o sea que el ojo no deja de formar parte también de ese complejo sistema nervioso. Vale, pues ahora ya que os he puesto en contexto de qué hace un neurólogo en general, vamos a ver qué hace un neurólogo infantil. Pues el neurólogo infantil, os he hecho aquí una nube de palabras que he sacado de una compañera que es neuropediatra, la doctora Mas de Tarragona, pues hacemos todo esto. Hacemos patología neonatal, hacemos neurodesarrollo, hacemos epilepsia, hablamos de cefalea, hablamos de malformaciones, de síndromes genéticos, con lo cual es tremendamente complejo. Pero sí que hay una cosa específica, y es que la mayoría de estas circunstancias, y sobre todo cuando estamos en un hospital como el nuestro, un hospital terciario, son enfermedades raras. Y aquí es donde os quiero introducir el concepto de enfermedad rara. Cuando uno habla de enfermedad rara, claro, raro suena extraño, ¿no? Suena incluso a feo, suena un poco peyorativo. En realidad, raro lo único que significa es un concepto de prevalencia. Es raro porque es extraño que lo veamos, es poco frecuente que nos lo encontremos. Por eso se llaman enfermedades raras. En catalán, por ejemplo, hablamos de malaltías minoritarias. ¿Por qué no nos gusta minoritarias en otros idiomas, por ejemplo en inglés? Porque minoritario tiene que ver con un concepto más social, ¿no? De las minorías raciales. Con lo cual, por eso en inglés se dice rare diseases, maladie rare se dice en francés, y enfermedades raras en castellano. Pero es verdad que en catalán normalmente hablamos más de malaltías minoritarias. ¿Qué son? Pues son unas enfermedades que afectan, por definición de la Unión Europea, a menos de 5 personas de cada 10.000. Pero, por ejemplo, tener un color en cada ojo también afecta a menos de 5 personas de cada 10.000 y no decimos que es una enfermedad rara. No, porque además en la definición tiene que haber que causan una invalidez y que alteran la esperanza de vida. Y que alteran la calidad de vida, fijaos en la definición, pone no solo de la persona que lo padece, sino de su familia. O sea que ese concepto un poco más de bienestar, de acompañamiento, de calidad de vida, es lo que asocia también esta frecuencia sin más, menos de 5 personas cada 10.000. Cuando estamos delante de enfermedades raras, pues son un montón y cada uno nos dedicamos a una sola. Son más de 8.000 y van creciendo. ¿Por qué? Pues porque vamos encontrando cada vez más genes que causan enfermedades, porque el 80-90% de las enfermedades raras son de causa genética, con lo cual la genética aquí va a tener mucho peso. Hay otras enfermedades raras que son profesionales, de profesiones muy poco frecuentes, infecciosas también, pues aquí habría enfermedades raras infecciosas que en otros continentes, por ejemplo, son más frecuentes. Nosotros básicamente en nuestro contexto, cuando hablamos de enfermedades raras, sobre todo hablamos de enfermedades genéticas, es la inmensa mayoría. Y también hablamos de que el 80% de las enfermedades raras tienen manifestaciones neurológicas, con lo cual el neurólogo y el neurólogo infantil muchas veces, porque si son genéticas, suelen aparecer en el desarrollo. Y si aparecen en el desarrollo y afectan a la parte de neurología, las llevamos los neuropediatras. Por eso en nuestro mundo de la neuropediatría las enfermedades raras son tan importantes. Pues como son más de 8.000, aunque son muy raras, se da lo que llamamos la paradoja de la rareza.
Es decir, si sumamos todas las personas que tienen enfermedades raras y las ponemos en el contexto de un país, en el contexto de Cataluña, por ejemplo, estamos hablando de un 6 a un 8% de la población. Es decir, realmente es un problema de salud pública, porque es un problema que afecta a muchísimas personas, aunque cada una tenga la suya. Si las separamos por enfermedades, cada una tiene la suya y realmente son muy raras. Pero es un problema al que tenemos que atender porque afecta a mucha población. ¿Cuáles son las dificultades que nos encontramos a la hora de generar conocimiento los neuropediatras como uno de los mayores tratantes de estas enfermedades raras de debut en la infancia? Pues tenemos muchas dificultades en la investigación, pero también en la capacidad de aglutinar conocimiento. Imaginaos que normalmente para cada enfermedad se invierten recursos de investigación y se invierten recursos en tanto en cuanto si yo invierto, al final voy a conseguir algo, ¿no? Es lo que llamamos el ROI, el retorno de mi inversión. Si yo, por ejemplo, investigo en una enfermedad tan frecuente como el Parkinson, es muy probable que lo que yo encuentre luego lo pueda vender fácilmente a alguien que le interese, porque invertir en eso, como hay tanta población que lo padece, me va a traer beneficios. Sin embargo, en nuestro caso, invertir en enfermedades raras es raro, por lo tanto hay poco mercado, por lo tanto hay poca inversión porque el retorno seguramente también es poco, ¿vale? La vuelta que vamos a tener de esa inversión que hagamos. Otro de los problemas que tenemos es que yo misma en la consulta a lo mejor puedo llevar muchos niños con dolor de cabeza, con cefalea, con lo cual puedo acumular conocimiento en base a mi propia experiencia. Pero cuando yo tengo pacientes con enfermedades raras, tengo enfermedades raras que tengo un único paciente, con lo cual yo lo que estoy viendo de ese paciente no sé si es casualidad que a ese paciente le pasa o le pasa a todos los pacientes. De forma que la única manera de generar conocimiento es generar registros con mis compañeros que están en otros hospitales de otros sitios. Y cuando hablo de otros sitios, hablo del mundo, porque claro, si nos quedamos también a nivel territorial más estrecho, no generamos esa cantidad de conocimiento. De forma que tenemos que utilizar registros donde nosotros pongamos la información de esos pacientes, donde la compartamos y donde podamos preguntar, si mi paciente tiene esto, ¿le pasa a todos los pacientes con la misma enfermedad? Y yo voy al registro y lo pregunto y digo, no, solo le pasa al mío. Pues a lo mejor tengo que seguir buscando porque le está pasando otra cosa. Sí, es habitual en todos. Pues entonces lo que tengo que hacer es publicarlo. Publicarlo con todo ese conocimiento del registro para que se genere conocimiento. En este sentido, lo mismo que nosotros podemos apuntar, qué es lo que tienen en el electroencefalograma o qué es lo que tienen en la resonancia o qué me encuentro en la consulta, es muy importante también hacer biobancos. Un biobanco es un banco donde lo que se guardan son muestras biológicas. Es sangre, es líquido cefalorraquídeo o es una muestra de piel. Seguramente vosotros habéis oído hablar de la diferenciación celular y la desdiferenciación celular y el utilizar las células pluripotenciales. Aquí me encantaría que me estuvierais haciendo así con la cabeza, ¿verdad? Entonces, las células pluripotenciales nosotros las podemos sacar a partir de esas muestras de piel que podemos sacar de nuestros pacientes. Diferenciar esas células de nuestros pacientes, por ejemplo, a neuronas, y aplicarle a esas neuronas en un laboratorio un tratamiento y ver si realmente ese tratamiento va a ser luego capaz de ayudar a mi paciente, pero empezando por esa célula que proviene de ese paciente y que la he guardado en un biobanco y que si además del de mi paciente tengo muestras de todos los pacientes de ese registro, pues efectivamente yo puedo confirmar que aplicando esa medicación a ese fibroblasto, a esa célula cultivada que he diferenciado en neurona, si lo aplico en todos, ver si realmente va a modificar la enfermedad para bien. Ese sería el primer paso. Por eso es importante hacer biobancos. Nosotros que trabajamos en Ciberer, en esa red de enfermedades raras que investigamos en toda España, tenéis que saber que hay un biobanco y hay registros donde todos los investigadores que participamos ponemos nuestra información clínica y podemos guardar allí, bien custodiado, con protección de datos y demás, las muestras de nuestros pacientes, para el que tenga un proyecto el día de mañana, que pueda sacar esas muestras y utilizarlas. Porque esto no va de egos, no va de mí o de ti o estas células son mías. Las células son del paciente y el que mejor pueda hacer cosas por ese paciente, que las utilice, siguiendo las normas del biobanco. Pero si yo tengo una investigación que merece la pena, ese biobanco dará esas células o dará ese líquido cefalorraquídeo, ¿vale? O sea que aquí hay que ser tremendamente solidario en enfermedades raras.
Es muy importante que nos reconozcan como centros de referencia, que podamos aglutinar ese ojo clínico, esa parte de artesanía que yo os decía al principio, ¿no? Pues que cada hospital sea un poco referente en una enfermedad rara, de forma que tengamos pericia y que tengamos facilidad a la hora de poder acompañar a estos pacientes, que no estén solo en un comarcal o en su centro de salud, porque entonces ese conocimiento no se aglutina y no estaremos entrenados, ¿no? La parte del training, que es muy importante en medicina, para cirugía, para neuropediatría, que tengamos ese entrenamiento de ver pacientes. Y por último, y lo más importante, el atraer a que vosotros, que vayáis a ser médicos, que vayáis a ser enfermeros, que vayáis a ser biólogos, que realmente os atraigan las enfermedades raras. Y para eso es importante que haya inversión, porque yo no me voy a meter a trabajar en algo donde sé que luego no voy a tener trabajo y no voy a poder llevar el pan a mis hijos. Entonces, lo que es importante es invertir en investigación para hacerlo atractivo para esos investigadores potenciales que sois vosotros y que podáis tener una carrera en ese ámbito de las enfermedades raras sin tener que sufrir por tener donde dormir y quedar de comer a vuestra familia. Vale, pues pasando un poco al punto más práctico de cómo llegamos al diagnóstico y cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes. Pues mirad, en el diagnóstico siempre tenemos los mismos componentes, que son la clínica, que es lo que llamamos el fenotipo, es decir, lo que nosotros vemos desde fuera que le está ocurriendo a ese paciente, y lo que son los estudios genéticos o estudios moleculares, ¿vale? Molecular y genético es prácticamente lo mismo, que es lo que llamamos el genotipo. Cuando hablamos de genotipo, hablamos de qué letras tenemos cambiadas en nuestro ADN que nos van a dar lugar a ese fenotipo, a esos síntomas, a esos signos, a esas características del paciente. Cuando hablamos de genotipo, pues hablamos de esto, ¿no? De potentes secuenciadores, que ahora mismo somos capaces de secuenciar todo el genoma. Otra cosa es que seamos capaces de entenderlo, que todavía no. Pero bueno, sí que podemos entender el exoma. El exoma son los exones, la parte que se lee, por decirlo así, y que se transforma en proteínas de nuestro ADN. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros enviamos una muestra de ADN de nuestro paciente a estudiar, pues van a salir del orden de 120.000, 150.000 cambios en esas letritas. Y nosotros tenemos que ser capaces, a través del fenotipo, ¿no? De las características clínicas, de ayudar a los bioinformáticos a saber cuál de esas letras es la responsable de que ese paciente tenga esos síntomas. Porque si yo no sé qué letra es la responsable, yo no lo voy a poder incluir, por ejemplo, en un ensayo clínico, porque no voy a poder confirmar qué enfermedad genética tiene. O sea que de esos miles de cambios que todos tenemos en nuestro genotipo, tenemos que ayudar a los bioinformáticos a decidir cuál es el cambio que nos importa realmente. ¿Cómo hacemos eso? Pues mirad, los médicos hablamos muy raro, esto ya lo sabéis. Escribimos mucho peor, pero hablar hablamos muy raro. Entonces, cuando hablamos raro, además, cada uno hablamos de una forma diferente. Yo puedo decir que me duele el brazo, que me duele el codo, que me duele la parte superior del brazo o que tengo una brazalgia, ¿no? En caso de que existiera esa palabra, que es la unión de brazo con algia, que viene de dolor, brazalgia. Cuando yo esto se lo paso a un bioinformático, que es una persona que sabe de informática, muchas veces de biología e informática, pues no se aclara con lo que yo le paso de información de ese paciente poniendo esos términos tan raros, ¿no? Brazalgia, codalgia, si existiera. Entonces lo que ellos nos piden es ponerle un número. Es decir, a cada síntoma de los que tenemos le vamos a poner un número, que es lo que llamamos el Human Phenotype Ontology. Es un código HPO. ¿Por qué? Pues porque nos tenemos que codear con estas personas que en realidad lo que hacen es informática. Y en informática ya sabéis que todos son códigos, todos son números, unos, ceros, y en nuestro caso nos permiten algún número más. Mirad, este es un ejemplo de cómo, de un paciente que yo tengo, ¿vale? Que la vamos a llamar paciente X, estos síntomas que yo tengo, discapacidad intelectual, un tórax ancho, unas manos pequeñas, una anomalía del tráqueo y del esófago, un problema cardiológico en la válvula pulmonar, pues yo les paso los códigos que veis abajo. Y esa es la forma de interactuar entre un médico y un bioinformático, que en el fondo es el que te va a decir los genes que tiene que mirar. Si nosotros tenemos más de 21.000 genes, pues él me va a decir que justo él va a tener que mirar 595, porque yo le he dado justo estos datos clínicos. Y el resto de genes, los 20.000 que quedan o los que sean, no tienen que ver con estos códigos que yo le estoy pasando, con lo cual ahí tenemos una criba importante. Y a partir de aquí, a lo mejor, en lugar de tener 120.000 cambios en el ADN, me va a decir, no, solo tienes 300 que tienen que ver con lo que tiene tu paciente. ¿Vale? Y esto es tremendamente importante, como os digo, para llegar a saber la letra que estoy buscando o el cambio que estoy buscando y que le provoca la enfermedad y que me va a permitir luego meterlo en un proyecto de investigación o en un ensayo clínico.
¿vale? Yo espero que esto se haya entendido bien porque es un cambio en el paradigma que muchos médicos ni siquiera están familiarizados con esto de los HPO, pero que los que trabajamos codo a codo con la genética realmente es una herramienta muy útil y que nos permite eso, dialogar con esas personas que se llaman bioinformáticos. Claro, medir en genética es muy fácil, pero medir en clínica es más complicado, ¿no? Y como os he dicho, la investigación, la medicina, tiene que ser exhaustiva, tiene que ser objetiva, reproducible, cuantificable, ¿no? Para poder luego llegar a hacer una investigación como toca, con ese método científico. ¿Cómo lo hacemos nosotros en los trastornos del neurodesarrollo, en las enfermedades neurológicas pediátricas? Pues mirad, nosotros no tenemos muchos biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador es algo que yo puedo medir y que tiene que ver con el problema de salud que tiene mi paciente. Os pongo aquí un esfigmomanómetro, ¿no? Aquello de medir la tensión. Esto es ideal. Si fuéramos cardiólogos y queremos bajar la tensión arterial es muy fácil. Mido, aplico el tratamiento y vuelvo a medir la tensión arterial. Sería fácil, ¿no? Nos pasa igual con el azúcar. Por ejemplo, ¿no? Pues le hago la dieta y mido después si sus controles de azúcar en sangre son 59, son 65, son 124. Sería fácil. Nosotros no tenemos esa facilidad, pero sí que tenemos la intención de buscar biomarcadores. Me voy a detener un momentito en explicaros qué es un biomarcador. Un biomarcador es una característica que puede ser medida. Antiguamente los biomarcadores eran solamente cosas que podíamos ver en el laboratorio, que podíamos cuantificar en el laboratorio. Hoy en día sabemos que no, que todo lo que nosotros podamos medir objetivamente se puede convertir en un biomarcador. Tiene que ver con un proceso patológico, es decir, con un proceso de enfermedad. Ese biomarcador tiene que cambiar cuando las situaciones de enfermedad, para que yo lo pueda comparar con un biomarcador en situación de salud. Y aparte me va a servir también como medición de una respuesta a un tratamiento, a una pauta de rehabilitación, a un tratamiento farmacológico, ¿vale? De forma que los objetivos de un biomarcador son varios. Un objetivo puede ser el diagnóstico precoz. Yo sé que un biomarcador es típico de una enfermedad, pues voy a hacer, por ejemplo, una medición en sangre de todas las personas que tienen estado de salud en principio y voy a ver si en alguno ese biomarcador ya está antes de que esa persona tenga síntomas. O sea que los biomarcadores nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico precoz. Antes de que el paciente tenga síntomas, le puedo decir, su azúcar está subiendo, cuidado, porque puede convertirse en un paciente de diabetes. También me puede servir dentro de que yo tengo una condición de enfermedad como discriminante, es decir, puedo señalar cuál es el grupo con el biomarcador más alterado y ver si es el que tiene unos síntomas más graves. Y sin embargo, el que el biomarcador está más controlado, saber si es el que es más leve. O al revés, a veces el biomarcador más disparado tiene que ver con unos síntomas más leves, ¿no? Y sin embargo, tengo que estar pendiente de qué es lo que está ocurriendo. También me pueden dar una capacidad pronóstica, es decir, yo voy midiendo el biomarcador en mi paciente y cuando veo en un momento determinado que está subiendo, puedo decir, en 3 años esta persona es muy posible que ya no pueda caminar. Por ejemplo, que me den una información sobre el pronóstico. Lo más útil de todo, lo que todos queremos, ¿no? Que me sirvan para monitorizar. Sería ideal que el paciente empeore o mejore y que yo sea capaz de verlo con el biomarcador. ¿Por qué? Porque así puedo medir el efecto de una pastilla sin tener que contar, por ejemplo, con la colaboración del paciente. Imaginaos un paciente de 2 años cómo colabora conmigo cuando yo le paso una escala. Es muy complicado. Si yo tuviera, sin embargo, un biomarcador que lo puedo mirar en el cerebro o en sangre, es mucho más fácil saber de forma objetiva que el fármaco está dando resultado o no. Un biomarcador también me explica qué es lo que está ocurriendo. Es decir, si esto sube, ¿por qué sube? Si sube el azúcar, ¿por qué es? Pues porque los islotes de Langerhans del páncreas no están secretando suficiente insulina. O sea, el biomarcador también es como una huella, por decirlo así, de qué es lo que está ocurriendo en nuestras células que no funciona para que se altere ese marcador y sea diferente a un sujeto sano. Y por último, algunos biomarcadores en sí tienen capacidad terapéutica, porque si nosotros somos capaces de modificarlos por sí solos, pueden llegar a contrarrestar el mecanismo celular que está alterado, ¿vale? Pero esto es un poco ya ciencia ficción, pero por ejemplo, con los microARN se ha logrado ver que incluso controlándolos a ellos podemos controlar lo que está pasando en la célula. Pues mirad, aquí os muestro un biomarcador súper básico y que nosotros utilizamos en nuestros pacientes. Es muy sencillo. Con un metro de los chinos, lo tienes, es una forma indirecta de medir el cerebro, midiendo el perímetro craneal. El perímetro craneal lo que nos está diciendo es si ese cerebro está creciendo bien, está apretando bien los huesos del cráneo y si ese cráneo crece
acorde con lo que tiene que ser. Es decir, a cada edad tenemos un perímetro craneal. Obviamente el niño no nace, ¿verdad?, con el perímetro craneal que tenemos a los 6 años, pero sí que metiéndolo en sus curvas, por edad y sexo, podemos saber si el cerebro está creciendo bien simplemente con el metro, ¿vale? Yo os iba a enseñar precisamente que llevo el metro aquí, no sé si lo veis, ¿vale? O sea que el kit un poco de partida, o lo que viene de serie con el neuropediatra, es el martillo y el metro. También podemos hacer cosas más sofisticadas que el metro, como por ejemplo hacer un electroencefalograma. En un electroencefalograma lo que hacemos es poner las pegatinas en la cabeza, ¿no? Igual que hacemos en un electrocardiograma en el corazón, en este caso las ponemos en la cabeza, y lo que estamos viendo es el potencial postsináptico de la neurona que está recibiendo esa señal de otra neurona. ¿Vale? Lo que veis aquí, por ejemplo, que parecen rayas, pero seguro que todos veis que hay un cambio, ¿no?, en la mitad del trazado. Aquí lo que estamos viendo es una crisis de ausencia, es una ponta onda a 3 hercios. Pues nosotros podemos hacer un análisis integral de qué vemos en nuestros pacientes y ver si eso puede ser un biomarcador de epilepsia, de desarrollo neuronal, comparándolo con cómo debería ser por edad un electroencefalograma normal. O sea que este es un tipo de biomarcador que no está en sangre, pero que sí que puede ser objetivo y puede ser bien recuperado y analizado. También tenemos muchísimas posibilidades con la neuroimagen. Aquí os muestro, por ejemplo, una neuroimagen de una resonancia 3 Tesla, que es una resonancia muy potente, donde podéis ver perfectamente que lo gris es la sustancia gris, lo blanco es la sustancia blanca, ¿vale? Como su nombre indica. Pero aparte de verlo así y poder decir, pues oye, me parece que está más o menos bien, más o menos simétrico, podemos hacer una valoración cuantitativa, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, aquí, donde veis las flechas, decíamos, los clásicos decían, pues tiene una imagen de dragonfly o de butterfly, ¿no? De libélula o de mariposa. Hoy somos un poquito más exquisitos y lo que podemos hacer es llegar a pintar y hacer estudios volumétricos y ver si la volumetría que tiene ese paciente es la que toca por edad o si es una volumetría en la cual hay una pérdida de volumen en ese cerebelo, que es lo que veis ahí pintado de color salmón y de color azul. O sea que la volumetría es una de las cosas que nos ofrece la neuroimagen y que es otro biomarcador. También tenemos, por ejemplo, la espectrometría. La espectrometría es la cuantificación en un voxel, en una cantidad de sustancia que nosotros decidimos, pues la cantidad que tiene, por ejemplo, de lactato, que es el pico que veis hacia abajo, de N-acetilaspartato, de creatina, de diferentes moléculas que nosotros sabemos que tienen que ver en el bienestar de las neuronas o en las cargas energéticas, ¿no? La creatina, por ejemplo, con el ATP tiene mucho que ver. También tenemos la tractografía, que también es otro biomarcador que, por ejemplo, para epilepsia es muy importante. En la tractografía lo que nosotros vemos es cómo se mueven las moléculas de agua que no están libres, que no están siguiendo un movimiento browniano, caótico, entrópico, sino que se están moviendo dentro del axón, que es esa parte de la neurona más larga, y que nos permite dibujar por dónde van esos axones, por dónde van esas vías en diferentes colores, como veis ahí. O sea que el espectro de biomarcadores que tenemos es mucho, es enorme. Pero ¿qué nos ocurre? Que a veces vemos niños con resonancias normales, con electroencefalogramas normales, con crecimiento craneal normal y que sin embargo el niño no tiene un neurodesarrollo correcto. Con lo cual aquí es donde entramos nosotros a ser más imaginativos y a hacer escalas. Las escalas, pues hay escalas de neurodesarrollo, que nos dicen, por ejemplo, que un niño tiene que caminar entre los 12 y los 18 meses, que si lo hace más tarde hay un retraso. Y podemos medir ese retraso, cuánto tiempo se desvía de esa media. Tenemos también estudios de perfiles neurocognitivos, de inteligencia, ¿no? Para hablar claramente, de trastornos de movimiento. Le sometemos al paciente a diferentes maniobras y entonces vemos cómo esas maniobras están alteradas, muy alteradas, levemente alteradas, bastante alteradas. Claro, todo esto tenemos un problema en neuropediatría y es que muchas veces los pacientes no colaboran por la edad o no colaboran porque no entienden la maniobra o no colaboran realmente porque no toca. Es decir, yo no puedo evaluar si un paciente de 2 años con un retraso, una discapacidad intelectual, camina de una forma u otra porque no le ha llegado el momento. Es decir, caminar puede ser un biomarcador a los 5 años, pero no va a ser un biomarcador al año de vida porque todavía no toca. Con lo cual, imaginaos que aquí en neurología pediátrica tenemos que ser muy creativos y utilizar al menos escalas. Las escalas nos sirven para homogenizar cómo hacemos las cosas entre médicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para validar una escala, lo que hacemos es aplicar una escala a un niño, la aplicamos 3 personas diferentes, lo grabamos en vídeo para ver cada uno cómo hemos puntuado cada una de las maniobras y luego lo ponemos en común. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que la escala que nosotros validemos se pueda utilizar en Boston, en Hong Kong,
y que midan lo mismo que hemos estado midiendo nosotros, que haya poca variabilidad interobservador e interpaciente. Y esto, como podéis imaginar, es bastante complicado, ¿vale? Como os decía, una de las dificultades de medir en desarrollo es el propio neurodesarrollo. Si yo, por ejemplo, pongo un fármaco a un niño de 10 meses que no camina y cuando lo veo otra vez tiene 24 meses y camina, puedo decir, ¿ves? El fármaco ha sido positivo porque el niño no caminaba y ahora camina. No es correcto, ¿verdad? Porque realmente el neurodesarrollo, por suerte, nos ayuda a que los niños cada vez lo vayan haciendo mejor. Por otro lado, tenemos muy pocas escalas de estas que os contaba, que son propias de la neurología, que estén validadas en niño. Cada edad, además, debería tener sus valoraciones, sobre todo en los primeros años, que cambia mucho el neurodesarrollo. Como os decía, el desarrollo puede compensar cosas que nosotros pensamos que es por nuestra estupenda intervención y no, es porque realmente los niños mejoran solos, lo cual es una suerte. Y luego tenemos toda la parte de la conducta. Evaluar la conducta es muy complicado. Por ejemplo, hay niños que no tienen lenguaje, tienen conductas de frustración, de enfados porque no les entendemos y a medida que mejora el lenguaje, ese enfado mejora. ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿Estamos tratando el lenguaje o estamos tratando esas rabietas, esa falta de control de impulsos y de enfado? O sea que medir la conducta es si cabe mucho más difícil que medir el movimiento, los trastornos del movimiento o el desarrollo motor. Mirad, yo aquí quiero compartir con vosotros un ejemplo de intentar encontrar un biomarcador. Yo me dedico a investigar en un grupo de enfermedades que se llaman defectos congénitos de glicosilación de proteínas. Las proteínas normalmente cuando se forman en el retículo endoplásmico, acaban de formarse en el Golgi, pues cuando acaban esas proteínas incluso necesitan que se les pongan antenitas de azúcares, ¿vale? Que sería como una configuración más allá, una modificación post-traslacional más allá. Y sobre todo me dedico al grupo de ligadas a la N, que es este grupo naranja que veis aquí abajo. Aquí os he puesto el cómo han ido aumentando la cantidad de defectos congénitos de glicosilación de proteínas que se han ido describiendo. Imaginaos, el primero se describe en el 81 y ahora estamos en el 2021, que no está actualizada esta gráfica, y estamos en más de 150. Por eso, como os decía, las enfermedades raras, cuando empezamos hace 15 años eran 4.000, ahora son más de 8.000. ¿Por qué? Porque cada vez encontramos más. O sea que es un campo emergente. Bien, pues en este grupo de enfermedades que yo veo, la más frecuente es una que se llama deficiencia de fosfomanomutasa y sobre todo lo que tienen es atrofia de cerebelo, que son esas imágenes que os enseñaba. Los niños, a veces cuando son muy pequeñitos, es muy difícil ver cuáles son los síntomas de la atrofia de cerebelo, de forma que yo me propuse buscar un biomarcador, porque no hay un biomarcador conocido ni en sangre, ni en la resonancia, no hay ningún biomarcador que nosotros podamos decir que va acorde con cómo va evolucionando el niño. Así que me inventé que los microARNs, que son unas moléculas pequeñitas de ARN que las encontramos en sangre, se utilizan cada vez más en adultos, en oncología, por ejemplo. En oncología se utilizan un montón. Y en oncología se utilizan para ver, por ejemplo, quién va a evolucionar mejor o peor, quién va a ser más resistente o no a los tratamientos de quimioterapia. Con lo cual dije, bueno, pues si esto lo estamos viendo en adultos, en algunas enfermedades degenerativas, ¿por qué no lo voy a poder mirar yo? Mirad, por introduciros un poquito los microARN, son estas moléculas que veis a la izquierda, que tienen una forma palindrómica. Esto es muy curioso. Palindromos son aquellas frases que se leen igual en un sentido y en otro. Como los microARN son palindrómicos, se pegan sobre sí, porque son, bueno, pues tienen fuerzas de atracción, ¿no? Ya sabéis que las cadenas de ADN y de ARN se tienden a complementar. Y son esas estructuras que veis ahí que son muy pequeñitas. La función de los microARN es modular ARN mensajero, de un montón de proteínas cada uno, y al revés, cada ARN mensajero tiene muchos microARNs que lo modulan. De forma que yo pensé que seguramente los microARNs de las células de mis pacientes son característicos de estos pacientes y no de otros. Y esto es lo que llamamos una signature. Una signature, una firma. Es decir, a mí no me interesa saber si hay uno alto o uno bajo, me interesa saber todo junto, ¿no? A lo mejor 13 o 15 que están unos altos 5 veces más de lo normal, otros altos 2 veces más y otros bajos 3. Y cuando yo encuentre esto en sangre periférica, estaré hablando de que tengo delante un paciente con la enfermedad que estoy estudiando. ¿Y qué es lo que tuve que hacer para eso? Pues lo primero es un método de recogida. Y en ese método de recogida que me encontré, que como los microARNs están estudiados en adultos, los tubos que se utilizan para recoger microARNs son de 6 mililitros. Claro, yo no le puedo sacar 6 mililitros
de sangre a un lactante que pesa 10 kilos. ¿Por qué? Pues porque necesitaría una transfusión después, ¿verdad? Con lo cual, lo primero que hicimos fue poner a punto la técnica utilizando solamente 3 mililitros. Esto tiene que ser muy casero, pero como os digo, tiene que ser exhaustivo, tiene que ser reproducible, para que si yo lo puedo hacer aquí, lo puedan hacer el día de mañana en otro sitio utilizando mis métodos, siguiendo la misma metodología que yo haya practicado. Lo primero que hice fue coger controles, es decir, yo voy a estudiar ese biomarcador en la sangre de mis pacientes, pero necesito controles. Necesito unos controles, además, que tengan la misma edad que mis pacientes y el mismo sexo, por si acaso los microARNs tienen que ver con eso. De forma que hemos cogido casi 100 controles de la misma edad que mis pacientes para poder comparar lo que encuentro en sangre en mis pacientes y lo que encuentro en sangre en esos controles. Y al final lo que me he encontrado es ese conjunto de microARNs, que es ese follón de líneas que veis así, y ahora es donde viene el análisis de esos microARNs mediante la secuenciación y la interpretación, que es lo complicado. Para esto, pues yo me alié con los que saben, porque yo de esto no tengo ni idea. Así que me fui a un grupo del Centro de Regulación Genómica, que es este edificio tan estupendo que está al lado del zoo, y ahí hay potentes bioinformáticos que lo que me ayudaron es hacer minería de datos, data mining, y utilizando algoritmos de machine learning, explicarme efectivamente cuál es esa firma que tienen mis pacientes que no tienen los controles y que el día de mañana a mí me va a permitir diagnosticar de forma temprana a un paciente, monitorizar cuando hago una intervención y discriminar en cuáles son más graves o no en función de ese perfil que tengan. Y ellos lo que van a hacer es colocar esos micros y decirme en qué funciones de la célula participan y al final hacer ese dibujo, ¿no? Ese dibujo de qué es lo que está pasando debajo, que en este caso sería como una mano, ¿no? Pues en su caso, ¿qué es la función celular que no está funcionando bien? ¿Vale? Para que os hagáis una idea, estos son los microARNs que hemos encontrado y cómo se ve su representación en una escala logarítmica, que es como ellos trabajan, ¿vale? Son bioinformáticos y utilizan, pues eso, la matemática, que ya sabéis que es un campo que está en crecimiento y os animo a los que os gusten las matemáticas a estudiarlo y a aplicarlo en la medicina porque realmente es el futuro, ¿eh? Todo lo de el data mining, el aprendizaje por algoritmos y el machine learning. Vale, pues después de este rollo de la importancia de los biomarcadores, de la importancia de el cuantificar la clínica de la mejor forma posible, os voy a hacer nada, una breve introducción de qué es un ensayo clínico y cómo tenemos los ensayos clínicos y las dificultades en enfermedades raras. No sé si voy mal de tiempo, si eso me decís, ¿eh, Bego? A lo mejor voy un poquito más deprisa que No, no sé si tranquila. vais a- ¿Vale? Venga, pues Tranquila. ¿qué es un ensayo clínico? Pues empezamos. Un ensayo clínico es una investigación. Vale, de nuevo, soy muy pesada, pero sé que vuestros profes lo van a agradecer. Método científico, acordaos, método científico. Es un ensayo de investigación donde aplicamos el método científico, donde se enrolan pacientes de forma prospectiva. ¿Esto qué significa? Yo no puedo coger las historias del hospital y decir, voy a ver todos mis pacientes con epilepsia y ver cómo les ha ido a los que les puse ácido valproico y cómo les ha ido a los que les puse carbamazepina y comparar. No, eso no es un ensayo clínico, eso es un estudio retrospectivo y tiene muchísimas limitaciones, entre otras que yo no he controlado qué otras cosas les han pasado a esos pacientes durante ese camino en el que yo no estaba y donde yo solamente anotaba en la historia. De forma que en un ensayo clínico el enrolamiento, la inclusión de pacientes es prospectiva. Yo decido cuáles, yo controlo las variables, salvo la variable de estudio, ¿vale? Que esto seguramente también lo habéis oído. Donde tengo que evaluar es medir, acordaos de ese metro, tengo que ser capaz de medir. No me vale decir, ¿qué tal está, familia? Y que me diga la mamá, parece que mejor, pero mucho o poco, bastante, bastante. Eso no es medir, ¿no? Eso es hacer augímetro. Medir es tener realmente herramientas de medida reproducibles y que miden lo que yo quiero medir. ¿Y qué tengo que medir? Pues realmente lo que tengo que medir son los outcomes. ¿Qué son los outcomes? Lo que yo quiero mejorar. Y ahí entra lo que yo quiero mejorar y lo que la familia o el paciente necesita mejorar. ¿Vale? Eso es lo que tengo que medir. No voy a medir únicamente lo que a mí me interesa. Voy a medir lo que a mí me interesa que impacta en su funcionalidad, en su autonomía. Al final, ¿qué estamos buscando? Significación estadística. Significa que lo que yo quiero encontrar es algo que no se pueda, en ningún caso, deber a la suerte, al azar, de que resulta que he puesto con el fármaco que estoy probando al grupo que estaba mejor y con el placebo, es decir, con el fármaco vacío, al grupo que estaba peor.
y que lo que yo me encuentre sea por azar de que realmente no ha habido una distribución igual en los dos lados. O sea, que lo que estoy buscando es que sea tremendamente raro que lo que yo me encuentre como resultado de este estudio se deba al azar, que se deba seguramente a la intervención en sí, ¿no? Para estar seguros de que es la vacuna lo que hace que nos infectemos menos, lo que hace que ingresemos menos, no es el azar, ¿vale? Pues venga, hay diferentes fases en los ensayos clínicos, que aquí no vamos a entrar, pero algunas son para evaluar toxicidad, las otras son para evaluar la cantidad de dosis y luego ya para poner en práctica en grandes números. Pero vamos a ver cuál es la situación ideal de un ensayo clínico. Pues la situación ideal es que tenemos un médico, como sabéis que cada vez somos más las mujeres, he puesto una médico, ¿vale? Tenemos una médico y tenemos dos tratamientos, que puede ser el tratamiento A, que es el nuevo, por ejemplo, frente al tratamiento B, que es el viejo, o frente al placebo. En cualquier caso, los pacientes que se van a distribuir en un lado o en otro son pacientes que son ciegos, ¿eh? Que no es que sean bandidos, que yo esto se lo he puesto para que veáis que ellos no saben qué están tomando, ¿vale? Son ciegos para el tratamiento A o B, son iguales, saben igual, la forma es igual, de forma que los pacientes no saben en ningún momento qué es lo que están tomando. La situación ideal es que el médico que lo proporciona tampoco lo sepa. ¿Para qué? Para que no nos viciemos, ¿no? Porque uno genera expectativas. Claro, tengo un fármaco nuevo, seguramente va a funcionar y ya veo a ese paciente con otros ojos. No, la idea es que nadie, salvo el farmacéutico, ¿no? Y la gente de la unidad de ensayos que nos ayudan, ellos sí que van a saber, pero nosotros como evaluadores y los pacientes no saben qué están tomando. Al final lo que queremos ver es si después de evaluar al grupo de pacientes A o B, lo que vemos en su evolución es estadísticamente significativa. ¿Y para eso qué necesitamos? Pues necesitamos un grupo de pacientes importante, porque si yo tengo 4 y 4 pacientes, 4 en un grupo y 4 en otro, seguramente o las diferencias son tremendas y entonces las medias se me separan, o si las diferencias son sutiles, que es lo habitual en medicina, necesitaré muchos pacientes para poder demostrar que realmente no se debe al azar el que unos vayan mejor que otros, ¿vale? Que los que van mejor pueden ser los del A o pueden ser los del B. Esto nos ocurre en enfermedades raras, que pocas veces, ¿no? Si os fijáis en los ensayos que os ponía aquí, imaginaos la cantidad de participantes que hay en un fase 3. De 1000 a 3000 participantes sería lo ideal. En enfermedades raras yo no puedo tener de 1000 a 3000 participantes. De forma que a veces lo que hacemos es que los cruzamos. Por ejemplo, ponemos 20 pacientes que toman el tratamiento A, hacemos un lavado y luego les pasamos al otro grupo y al revés. 20 pacientes en el tratamiento B, hacemos un periodo de lavado, de forma que es como si tuviéramos 40 pacientes en cada grupo. O, por ejemplo, si conocemos muy bien lo que se llama la historia natural de la enfermedad, es decir, estos pacientes normalmente a qué edad comienzan a caminar, a qué edad comienzan a hablar, y luego hago la intervención con otro grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque voy a utilizar como control el grupito de pacientes que no le estoy haciendo nada más que las intervenciones rutinarias, ¿vale? Y lo comparo con el tratamiento. O sea que en enfermedades raras realmente hay que ser imaginativo en cómo planteamos los ensayos clínicos, pero claro, aquí nos viene la gran ayuda de los registros. Si yo tengo un registro en CiberAir donde en lugar de 20 pacientes que llevo yo puedo reclutar 80, de repente estoy ofreciendo la misma calidad de investigación a los pacientes con enfermedades raras que a los pacientes con enfermedades comunes, que al final es lo que hay que intentar hacer, tener el mismo estándar de calidad, intentar hacerlo lo mejor posible, aunque sea aglutinando pacientes de todo el mundo, pero ofrecer esa misma calidad asistencial y de investigación en enfermedades raras que en enfermedades comunes, ¿vale? Y para eso nuestro mundo no es nuestra consulta, es el mundo entero, ¿vale? O sea, nos pasamos el día haciendo amigos los que nos dedicamos a enfermedades raras. ¿Vale? Como os decía antes, lo importante son los outcomes, ¿no? Esas cosas que vamos a medir. Pues, por ejemplo, la supervivencia, cuando hablamos de cáncer, ¿verdad? O de enfermedades degenerativas, la glucosa, cuando hablamos de diabetes, y en nuestro caso, lo que os decía, pues esa gran dificultad de neurodesarrollo, de escalas de síntomas neurológicos. Tremendamente importante, cada vez más, mucho más en enfermedades raras y con el soporte de la Unión Europea, lo que son los PROMs, los Patient Reported Outcome Measures. ¿Qué son esto? Son aquello que nos dicen los pacientes y sus familias que les cambiaría la vida. No lo que yo creo que le va a cambiar la vida, sino lo que a ellos les va a cambiar la vida realmente. Incluimos en esos outcomes que tenemos, incluimos parámetros de la analítica, incluimos escalas, incluimos resonancia, pero también incluimos calidad de vida, escalas de funcionalidad, escalas de autonomía y lo que es el concepto más amplio, escala de bienestar. ¿Cómo se ha sentido ese paciente durante el ensayo
cómo hemos mejorado el cómo él es capaz de hacerse la comida solo, que se le quite el dolor de las piernas y que pueda ser más autónomo al final, ¿vale? Imaginaos que trabajamos para ellos y muchas veces hemos trabajado para ellos sin contar con ellos. Pues esto ha cambiado. El paciente está en el centro. Esto es como lo de Galileo, ¿no? El sol está en el centro, el paciente está en el centro, no estamos los médicos. Yo no me puedo imaginar un paciente que veo una vez cada 6 meses lo que necesita en su día a día. ¿Cómo lo puedo recoger? Preguntándoles a ellos, preguntando a las familias, ¿vale? Esto es tremendamente importante. En los ensayos clínicos hay que meter las medidas que ellos consideran que son las más relevantes. 2 palabras para hablar un poco del desarrollo de fármacos en enfermedades raras. En enfermedades raras desarrollar terapias es tremendamente complicado, por lo que os decía, la inversión es limitada, las enfermedades son muy pocas, las enfermedades tienen muy pocos pacientes, se conoce muy poco de cada una de ellas, con lo cual las hipótesis que generamos son escasas. Tenemos terapia génica, esto es una cosa que hay un boom. De hecho, yo ahora mismo cuando venía corriendo que no sabía si llegaba, vengo de la resonancia de aplicar una terapia génica o más o menos un oligonucleótido antisentido en una niña con un síndrome de Angelman, que es una enfermedad genética, o sea que ya lo tenemos aquí. Tenemos chaperonas viene del francés acompañante. Cuando tenemos una mutación que lo que hace es que la proteína no funcione del todo bien porque está mal plegada, esa chaperona lo que hace es acompañarla para que no se degrade, para que pueda trabajar un poquito más, para que el mecanismo de control de calidad de la célula no se la cargue, ¿vale? Y tengamos un poquito más de actividad a lo largo de esa vida de esa proteína. Y tenemos nuevas moléculas también que hacen otro tipo de cosas, como entrar en centros catalíticos, modificar las KMs, ¿verdad? Todo esto es tremendamente complicado y, como os digo, va muy, muy lento. Así que tenemos también otra forma que es identificar fármacos que ya están en el mercado y darles nuevos usos, porque a lo mejor funciona algo que ya está en el mercado, ¿vale? Mirad, esto es simplemente un mapa para que veáis en síndrome de Angelman, que es una de las enfermedades raras menos raras, la cantidad de terapias que se están desarrollando. Pues aquí tenéis, por ejemplo, la que yo os decía, la de Roche, la de los oligonucleótidos antisentido, que es la que estamos poniendo, pero también seguro que os suena lo del CRISPR, ¿no? Esto también en biología seguro que lo habéis dado. Las tijeras, ¿no? Donde cortamos y pegamos el trozo que queremos. Y otro tipo de moléculas, los adenovirus, que son esos virus que incluyen esa copia del gen correcta dentro de la célula y en principio hemos curado para siempre la enfermedad. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues nos ocurre que para el desarrollo de terapias nuevas tenemos más de 8.000 enfermedades raras, que esto ya os lo he dicho varias veces, ¿verdad? Pero solamente 500 tienen un tratamiento aprobado, un tratamiento huérfano, que se llama, solo 500. Si nosotros vemos esta velocidad, podemos tardar 500 años en tener terapia para las 8.000, pero encima, como van aumentando, no llegaríamos nunca. ¿Os dais cuenta de que es una forma que va ganando celeridad, seguramente es exponencial, no es una cosa lineal, pero aún así nos va a llevar muchísimo tiempo. No llegaremos a los pacientes que tenemos hoy, pequeñitos. No solo es eso, imaginaos que esta es una parrilla en la que Julián Isla, que es un padre de un niño con un síndrome de Dravet, nos dibuja la cantidad de enfermedades raras que hay y el cuadrito serían las 500 para las cuales hay tratamiento, ¿vale? Imaginaos que el tratamiento de esas vale más de 120 billones de dólares. El tratamiento anual de ese cuadrito pequeño. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tenemos terapia génica en atrofia muscular espinal que cuesta 1.000.000 de euros el paciente. Y funciona, pero no es sostenible. Si nosotros quisiéramos rellenar todo el cuadrito de enfermedades raras que hay con cuadritos de tratamiento, estaríamos diciendo que al año deberíamos gastar para tratar en todo el mundo estos pacientes el Producto Interior Bruto de Alemania, Gran Bretaña y de Francia. Esto, como sabéis, no es sostenible porque necesitamos dinero para muchísimas cosas más. Con lo cual, realmente el desarrollo de fármacos resulta muy caro y yo creo que es una urgencia encontrar una solución de que el desarrollo sea más barato o que haya más competitividad de forma que bajen los precios, porque si no, para los médicos, para los sistemas sanitarios, como os decía, es un problema de salud pública. Las enfermedades raras es insostenible. Así que los que somos un poco más pobres y tenemos más prisa, nos hemos metido en identificar fármacos que están en el mercado y a ver si podemos sacar algún uso. Es menos sexy, claro, no es tan guay. Claro que no, claro que no. Vamos a llegar a un fármaco, por ejemplo, yo hice un ensayo con un fármaco de los años 50. Imaginaos, no es nada sexy. No, no vende nada. No es nada motivador, desde luego que no, porque estás ahí sacando del baúl de los recuerdos. Pero es rápido y es barato, porque son fármacos que ya no tienen patente y es rápido porque puedo sacarla de la farmacia de mi hospital, prácticamente.
¿Cómo podemos llegar a identificar esos fármacos que están en el mercado y que podemos aplicar a nuestros pacientes? Pues a veces es por suerte, por casualidad. A veces es por tu conocimiento que dices, ay, esto que estoy viendo en este paciente me recuerda a lo que veo en otro paciente con otra cosa. Ay, pues, ¿y qué si yo puedo utilizar ese fármaco aquí? Y luego también tenemos los screens masivos, el tamizado, el cribado masivo de fármacos. ¿Cómo hacemos esto? Pues yo voy a acabar poniéndoos un ejemplo de qué estoy haciendo yo en otro grupo de deficiencia congénita de glicosilación. Mirad, yo llevo un único paciente que viene de Madrid que tiene RFT. RFT es una proteína que está muy poco estudiada y que causa un defecto de glicosilación de proteínas. De aquellos que os decía de que la proteína sale y hay que poner las antenitas de azúcares, ¿vale? Bueno, pues en esa vía está este defecto que, como os digo, puede haber 20 pacientes publicados en toda la literatura, un paciente lo llevo yo, y entonces lo primero que no sabemos es dónde está esa proteína. Parecía que era una flipasa, una proteína que pasa de un lado al otro de la membrana, pero en realidad parece que es un canal, y que como no sabemos dónde está, tampoco sabemos si tenemos que atacar al retículo endoplásmico, si tenemos que atacar al Golgi. Y lo que hemos propuesto nosotros es primero colocar dónde están... Ay, un momento, porque os quería enseñar el vídeo y ahora me decís si se ve o no. A ver, Media Player. Yo creo que aquí. A ver si lo podéis ver. Lo que hemos hecho... Digo, confirmadme que se está abriendo. Tienes que descompartir el PowerPoint, porque Vale. si no, no vemos compartir el vídeo. Si no, no lo vemos. Que le hago un pausar. Detener. Tiene que marcar también, por favor, la opción optimizado para vídeo. Arriba a la derecha, cuando le da a compartir. ¿Lo veis ahora o no? No. ¿No? Sin el PowerPoint. Se ve el PowerPoint. Sí, vale. tiene que cambiar. Ahí, ahora. ¿Ahora sí? Dale al play, sí, dale al play. ¿Ahí lo veis? Sí. Uh-huh. Vale, no tiene Perfecto. audio. Okay. Sí, no tiene audio, el audio ya lo pongo yo. Mirad, esta es la estructura de RFT1. Entonces, como veis, parece un canal, creedme, realmente estas banditas que veis a los lados atraviesan la membrana, esa bicapa lipídica, y queda el agujerito en medio. Lo que hemos hecho es poner las mutaciones que nosotros sabemos que están en los pacientes que están descritos. Y como veis, están todas alrededor de ese imaginario poro que os decía, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es en una levadura, porque hemos visto la estructura de la levadura del pan, la levadura de la cerveza, y hemos visto que la levadura tiene la misma estructura que nosotros tenemos en nuestra proteína RFT1. Así que lo que vamos a hacer es meter por CRISPR estas mutaciones en la levadura y evaluar, a ver si ahora puedo quitarlo y me seguís viendo. Aquí. ¿Vale? ¿Me veis aquí, verdad, en la presentación? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Lo que vamos a hacer en la levadura entonces es manipular su RFT1, manipularla, ver si las mutaciones están en el mismo sitio, que esto ya lo hemos hecho, y hacer, ahora aquí, y hacer lo que llamamos un screen de alto rendimiento. Vamos a poner levaduras en esos pocillos con las mutaciones que tienen nuestros pacientes y lo que vamos a hacer es pasar una biblioteca de fármacos. Cuando hablo de biblioteca de fármacos hablo de más de 20.000 fármacos que tienen alguna biblioteca como la canadiense. Meter 20.000 fármacos y ver cuál es capaz de recuperar la actividad normal de esa levadura. De forma que si conseguimos hacerlo, y esto os estoy hablando que se puede hacer en una semana, si conseguimos hacerlo, podremos tener una opción terapéutica para nuestros pacientes, que primero la probaremos en sus células de la piel. Sus células de la piel que las desdiferenciaremos, las haremos neuronas, lo aplicaremos en esas neuronas y si funciona podemos empezar a pasar en pacientes. ¿Por qué? Porque son moléculas que están en el mercado y por lo tanto son moléculas que son seguras y que nosotros podemos controlar más o menos bien su toxicidad. ¿Vale? O sea que esta sería una forma también ágil de encontrar fármacos en el mercado y reposicionarlos a enfermedades raras. Vale, entonces si yo ahora os pregunto qué hace un médico, pues yo creo que tenemos que volver a la frase original. Estudiar, 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 estudiar biología, estudiar matemáticas, estudiar a sus pacientes, estudiar, ser imaginativo de cómo generar escalas para ser objetivo con los pacientes y ofrecerles en enfermedades raras, en cualquier condición, los mismos estándares de asistencia y de investigación
que hacemos en cualquier situación. Así que nada, espero haber sido inspiring, ¿vale? Y que muchos de vosotros os animéis. Y voy a acabar con este gracias y espero que tengáis preguntas. Muchas gracias, Merche. Yo creo que has hecho un viaje por toda la carrera de medicina, ¿no? Hablando desde lo que es, ¿no? La propia disciplina, la investigación, la atención al paciente. Yo creo que, bueno, que se han llevado una foto, ¿no? Muy ilustrativa de lo que es la realidad de un médico que además investiga. Pasamos, si queréis, vamos justos de tiempo, pero dejamos 5 minutos si queréis para preguntas. Teníamos una que justo habían formulado cuando acabó Amelia en el chat y quizás la puedes responder tú, Amelia. Sí, ahora paso a responder, pero sí me gustaría matizar dos cuestiones que explicaba Merche, la doctora Serrano, que felicitarle por su presentación, pero sí quería insistir en dos cuestiones. Una es el tema de la investigación en enfermedades raras por parte de la industria farmacéutica, que es un área donde se ha ido incrementando y alrededor del 20%, si miramos los datos del Registro Español de Estudios Clínicos, el 20%, entre el 18 y el 20% de los ensayos clínicos que realiza la industria farmacéutica establecida en España es para enfermedades raras, ¿no? Y otro es el tema del precio de los medicamentos de terapias raras, ¿no? Para enfermedades raras que comentaba la doctora Serrano y que yo creo que esto es un área donde, bueno, pues también se está trabajando y haciendo un esfuerzo por parte de las compañías en acuerdos con las administraciones y fórmulas adicionales de precio condicionado el coste final al nivel de resultado reales obtenidos. Nos están buscando, lo digo para que también se vea que en estamos buscando fórmulas bueno, pues quizá para pagos por resultados y yo creo que esto es muy importante. O sea, yo creo que no tiene sentido elevar lo excepcional a categoría de lo general y la verdad es que el 60% de los medicamentos que se dispensan en nuestras farmacias cuestan menos de 3 euros y quizá la reflexión también que tenemos que hacer en el país es si, bueno, hay que dedicar más presupuesto a la prestación farmacéutica, pero esto es otro debate que creo que es importante también comentar, ¿no? Y sobre la pregunta que tenemos en el chat, el tema de las enfermedades digestivas, bueno, decir que lo que son enfermedades inflamatorias intestinales tienen detrás a veces trastornos crónicos, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosas, síndrome de intestino irritable, divertículos, que no tienen todavía una solución y por tanto tiene que haber ensayos clínicos, ¿no? Los ensayos clínicos están dirigidos a buscar una solución. Lo que hay ahora mismo son tratamientos, los tratamientos que están disponibles son ayudar a controlar, pero no a curar. Y por tanto, esta puede ser una de las razones por las que existen enfermedades o ensayos en el ámbito de enfermedades digestivas, aparte de oncología también en este ámbito de tratamiento digestivo. Gracias. Muchas gracias, Amelia. No sé si hay preguntas por parte de algún docente o de algún alumno o alumna. Podéis anotarlas en el chat o creo que podríais abrir en este momento el micrófono. Yo os diría que aprovechéis, que no os vayáis con ninguna duda, a pesar de que, como os había advertido al principio, la doctora Serrano explica muy bien, pero vamos, que ha sido una lección magistral que no la tenéis todos los días y la oportunidad de hacer ahora preguntas. Cuando no las hay, yo siempre digo que es porque o no las hay o porque realmente no se ha explicado todo tan bien que evidentemente no queda nada en el tintero. Igualmente, después cuando lo trabajéis en el aula, si hubiera cualquier cosa, no dudéis en contactarnos porque, bueno, nuestra idea es, vale, nos están dando las gracias desde el Instituto Pedralbes. Nuestra idea es ir consolidando, ¿no? A ser posible más esta relación con los centros. Amelia explicaba al principio, ¿no? Que este ya es el 6.º año que hacemos esta reunión con los chicos y chicas de bachillerato y para nosotros es muy enriquecedor, pero también no queremos que quede en una anécdota de una jornada una vez al año y la idea es poder ir creciendo y hacer más actividades con todos vosotros que al final, ¿no? Como decía la doctora Serrano, seréis quizás pues un médico, un investigador, una enfermera o cualquier otro profesional no tan necesario como también nos explicaba, pues un informático, que al final la medicina no es una disciplina solo de médicos y enfermeras. Vale, bueno, veo palabras de agradecimiento y no veo preguntas. Por tanto, si os parece, cerramos el bloque de la doctora Serrano. Muchas gracias, Merche.
que sabemos que tu tiempo es duro y que tienes muchos pacientes esperándote en este día tan intenso, que además estás con ensayos hoy. Gracias a todos. Muchas gracias. Pues sin más preámbulo pasamos a la parte final. Intentaré que sea muy concisa, pero sí que me gustaría un poco volver al principio, ¿no? A ver si puedo compartir pantalla, decirme cuando la veáis. Entiendo que se ve bien, ¿eh? Sí, se está viendo. Perfecto, nada. Simplemente robaros unos últimos minutos para explicar también, ¿no? el porqué de un hospital pediátrico como nosotros y que hace investigación, pues se aproxima a las escuelas y hacemos estas actividades, ¿no? Que esta es una primera, ¿no? Y ya de larga trayectoria y, como os decía, queremos incrementar la colaboración. Como os comentaba, para nosotros es muy importante esta aproximación en términos de que al final seréis quizás, ¿no? compañeros de viaje de los profesionales que a día de hoy hay en el hospital, pero detrás de eso hay mucho más. Explicaros que esta actividad la organizamos desde el área de participación del paciente. Esta área es una área muy innovadora y peculiar en un hospital, porque normalmente metodologías, ¿no? tan cercanas al paciente como las que ahora os vamos a explicar no suelen ser, ¿no? parte de los métodos de investigación, ¿no? El método científico que os decía la doctora Serrano, en un hospital pediátrico. Pero para nosotros es una muy buena manera de poder hacer investigación y sobre todo también, ¿no? en enfermedades minoritarias en las que los pacientes pues a veces no son ni de nuestro hospital cuando hacemos investigación. Esta jornada se enmarca dentro de un macroproyecto que estamos ahora haciendo que pueda crecer, que se llama Agora de la Ciencia. Lo hemos ya aproximado de alguna manera a los centros y lo vamos a ir haciendo más en los próximos meses. El objetivo de este proyecto es dar visibilidad a la investigación, como os decía. Quizás, ¿no? Antes de esta jornada desconocíais todo lo que puede hacer un centro pediátrico como nosotros, pero además facilitando que podamos hacer investigación gracias a trabajar, ¿no? de la mano todavía mucho más estrecha de pacientes y de la sociedad. Y creemos que es un compromiso. Creemos que si hacemos un proyecto de investigación y el resultado es positivo o si no lo es, esa información debe de llegar a la sociedad y debe conocerse, para que entendáis un poco el contexto de estas jornadas. Trabajamos, evidentemente, aproximando la investigación y la ciencia a nuestros pacientes y a nuestras familias, de la mano, ¿no? de nuestros investigadores, como hoy la doctora Serrano y en las 5 anteriores ediciones con otros compañeros de la institución, de la mano también de la industria farmacéutica y por eso esta colaboración con Farmaindustria. La gran mayoría de los tratamientos, si no fuera por la industria farmacéutica, no se investigarían ni existirían. Entonces, ahí hay una vinculación, ¿no? súper estrecha y que nos ayuda a tener a día de hoy tratamientos, pero al final también nos tenemos que aproximar a la sociedad para hacer que esta investigación se conozca y impacte de la mejor forma posible en este contexto. Por el tipo de institución que somos y también, ¿no? pues porque nos hemos abierto al mundo digital, podemos hacer actividades pues, de ámbito más nacional o local y en muchas de ellas también a nivel internacional porque somos centro de referencia internacional de enfermedades, algunas crónicas y prevalentes, pero sobre todo de enfermedades raras, como sería el caso de CDG que os explicaba la doctora Serrano. En este programa hacemos diferentes actividades, congresos, sesiones formativas, actividades de co-creación, exposiciones que iremos haciendo, pero también hemos ido generando mucho material y mucha información que de alguna manera pues la vamos a ir poniendo poco a poco a disposición de centros educativos y de la sociedad en general. Por tanto, para nosotros un modelo, ¿no? de hospital líquido que le llamamos a nivel de divulgación de la ciencia sería, ¿no? hacia donde queremos caminar. Explicaros que disponemos en la web del Instituto de Recerca Sant Joan de Déu de una sección que se llama Participa, quizás ya la conozcáis. Allí es donde publicamos las actividades que organizamos desde el área de participación del paciente. Hay un calendario de actividades, pero lo más importante es que vamos colgando allí frecuentemente actividades que dirigimos a los centros educativos. Este año propusimos que se llevara a cabo una actividad de crear un material divulgativo y explicativo de lo que es una enfermedad minoritaria. Yo creo que después de la charla de hoy ha quedado todavía muchísimo más claro. Habíamos sugerido un documental y hemos empezado a recibir trabajos de las escuelas. Si hay algún centro que quiere presentarlo, nos lo puede hacer llegar. El año pasado trabajamos en un proyecto sobre vacunas, de crear materiales también divulgativos en formato vídeo
y tipo también campaña informativa, y queríamos compartir con todos vosotros también, ¿no?, la información de los ganadores de la anterior edición de estos trabajos. Se presentaron en aquel momento 3 centros, 17 proyectos y participaron más de 60 estudiantes. Aquí tenéis el nombre, ¿no?, del proyecto ganador, que fue una campaña de concienciación sobre la vacunación, ¿no?, del SARS-CoV-2, y el proyecto semifinalista fue del Centro Salesianos de Horta y el ganador fue del mismo centro. Sé que quizás, ¿no?, hoy hay algunos maestros o algunos de los chicos que el año pasado se presentaron conectados. En cualquier caso, estamos grabando también esta sesión para que les llegue la información y, de nuevo, ¿no?, felicitar a este grupo por el trabajo, ¿no?, tan ilustrativo y tan divulgativo que hicieron. Hicimos también un reconocimiento a nivel de la creatividad en el trabajo que presentaron, que en este caso fue el proyecto 3C del Centro Salesianos de Horta, que tenía por título "Es tu decisión a quién salvas y a quién no". La categoría número 2 fue la creación de un vídeo en formato pecha-cucha sobre la vacunación. El proyecto semifinalista fue el proyecto 11P del Instituto de Educación Secundaria Alella, y el proyecto ganador fue otro proyecto del mismo centro. También dar la enhorabuena. Y la tercera categoría fue el desarrollo de una rueda de prensa, que aquí el ganador fue el proyecto 9 del Centro Betania Patmos. Y simplemente, ya para finalizar, avanzaros que empezamos una nueva iniciativa el próximo año, que es un proyecto enfocado a la educación en el ámbito de las pandemias, no solamente de COVID-19, pero también a trabajar de forma estrecha en empoderar a los ciudadanos, y por ciudadanos se entiende también la persona joven, en aportarnos información que a nosotros nos pueda ayudar a poder hacer acciones, en este caso preventivas y de manejo de pandemias. Este proyecto quiere dar respuesta, ¿no?, al reto que se ha puesto evidentemente ahora de actualidad a causa de la COVID-19, pero las pandemias han estado a lo largo de la historia, de evitar, ¿no?, de que cuando hay un brote de una enfermedad infecciosa se pueda propagar. En muchos casos hay la suerte, ¿no?, de tener un tratamiento preventivo en algunos sintomáticos, pero cuando no lo hay, y hemos visto, ¿no?, que en las diferentes olas que hemos tenido a día de hoy, lo que ha funcionado y a coste cero son las medidas preventivas y de educación. Entonces, este proyecto se enmarca, ¿no?, en la importancia de educar para prevenir y manejar pandemias a través del diseño de un juego, es un serious game, un juego en el que se va a ir exponiendo a la persona que participa a diferentes conductas, diferentes situaciones, para realmente, ¿no?, asegurarse de que hemos interiorizado, en función del contexto y de la enfermedad infecciosa en el que interactuemos, de que hemos interiorizado esas medidas que nos ayudan a prevenir. Creemos para nosotros, ¿no?, que el tema de pandemias es un problema colectivo que requiere de una solución, ¿no?, también colectiva, y que debe de venir de la mano de la educación. O sea, que en ese sentido felicitar, ¿no?, a todos los docentes que han hecho, ¿no?, muchísimo, ¿no?, durante esta pandemia por inculcar y transmitir estos valores, pero queremos, ¿no?, darle continuidad a esta labor también, ¿no?, con un enfoque hacia la investigación. Y el proyecto tiene estas dos capas: la educativa, de aproximar, ¿no?, a los jóvenes a estas medidas de prevención y de manejo de pandemias, pero también, ¿no?, a recoger información que, como explicaba la doctora Serrano, es tan importante, ¿no?, datos y experiencia de los ciudadanos, para poder diseñar, ¿no?, campañas educativas, informativas, o conocer mejor determinados aspectos sobre las pandemias en general y sobre pandemias específicas como la que estamos viviendo ahora, que todavía pues está entre nosotros. Al final, ¿no?, que buscamos que la gente joven, ¿no?, que sois el futuro de todos nosotros, tanto a nivel profesional como de sociedad, ¿no?, os forméis en valores y os aproximéis a la ciencia, en este caso a través de este proyecto, a través del juego. Y ya para finalizar, simplemente dar las gracias a los centros que nos acompañáis hoy. Esperamos que haya sido una jornada de interés, y reiterar, ¿no?, de que os aproximéis a nosotros siempre que necesitéis, porque para nosotros es muy importante, ¿no?, esta estrecha colaboración con los centros. Dejo de compartir. Y Amelia, no sé si quieres cerrar la sesión. Nada, daros las gracias a los 7 centros que habéis participado, a los más de 250 alumnos
que nos habéis seguido, a la doctora Serrano, a Begoña, por impulsar este tipo de iniciativas conjuntas que también para nosotros son muy importantes. Confiamos todos que el próximo año pueda ser presencial y podamos estar en el nuevo auditorio del Hospital Sant Jan de Déu compartiendo y haciendo esto en directo, que tiene desde luego otro alcance, ¿no? El poder interactuar con todos vosotros, quizá también el que vosotros preguntéis sin la frialdad de un chat a veces nos acerca y bueno, encantados de mantener la iniciativa a pesar de ser en este formato online, porque hace un año estábamos hablando de la importancia de las vacunas, recuerda Begoña, ¿no? Y los mensajes tan importantes que se dieron y un año después, bueno, pues podemos estar viendo un poco diferente el futuro con un poco más de esperanza y gracias también al esfuerzo conjunto del sector público y del privado que sin duda nos ha ayudado tanto en estos últimos meses y nos tiene que seguir ayudando para dar respuesta a todas esas necesidades médicas no cubiertas, a esas enfermedades minoritarias de las que hablaba la doctora Serrano. Yo siempre digo que pacientes somos todos, presentes y futuros, y animaros a todos los que hoy nos habéis seguido a adentraros, ¿no? En el mundo de la ciencia, en el mundo del conocimiento, de la investigación biomédica, desde diferentes roles. El rol de una investigadora, de una doctora, de una enfermera, también el rol de trabajar en la industria farmacéutica por y para los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias.